Estamos a 2 galas de conocer quiénes serán los ganadores absolutos de esta primera temporada. Increíble. ¿Cómo se siente? ¿Por No qué? pensé, Vanessa, llegar a estas alturas, si te soy sincero. Que a estas alturas Y aquí están estamos. Yo también. ¿Por qué Te no? fuiste, Te volviste. fuiste, volviste, unos se fueron por un minuto, regresaron. Lo siento. Hasta luego. Ya nadie se va. 2 días. Ay, fueron que votaron por él. Sí, Que siempre no. Ya nadie se va. Pero el tiempo récord fue de Sebastián, que solo se fue un día. Tranquilo. Ni un día. Medio programa. Medio programa se fue, ni un día. Ya nadie se va. ¿Qué te digo, bisabuelo? Bueno, si deciden irse a su país, se Ay, van. por favor. Eso. Sí, aclarando. Sebastián no se quería ir a su país. No me quise. No se quiso ir, quiso estar con ustedes en ¡Qué este visaje, viaje. parce! Descubrió que Es una locura, efectivamente, pero bueno, quiero agradecer siempre al público por votar en www.elpoderdelamor.tv. Les recuerdo que ustedes tienen la decisión en sus manos de escoger a los ganadores como así el favorito de la semana. Muchas gracias por estar con nosotros día con día, apoyando este proyecto y sobre todo a todos estos chicos que están aquí, que han dado el corazón, la vida, la mente para estar acá. Las lágrimas. Y sobre todo, Y el Justin el Justin Lágrimas apretando el Justin de Quito para llegar a cocodrilo. la Vanessa, el corazón. Sueño. No me aguanto ni media. Así que cuiden sus comentarios. Queremos informar que Shirley no se encuentra con nosotros este día porque tuvo una situación familiar delicada y está tratando de resolver, así que le mandamos muchos abrazos, fortaleza y que todo esté perfectamente bien. Mucha fortaleza a ella y a su familia. Muy bien, dicho esto, vamos a hablar un poquito primero de cambios de look, pero quiero empezar con Andreina, por qué no favor. con Miguel, Vanessa, siempre conmigo? Cuéntanos un poquito de este traje con Miguel, cuéntenos, Están modélenlo. casando, Vanessa. Ay, ¿qué dices? Vanessa, yo me siento súper orgullosa de este look, la verdad. Es algo diferente, pero Cuéntanos, Miguel. Ok, esta es la pollera, es el traje típico de mi país. Yo le dije a Andreina que era noviembre, el mes de la patria en mi país, y quería cerrarlo con ella vestidos un poco típicos. Entonces, nada más que alón decirte... de coco, ¿no? ¿Ah? Alón de coco. Alón de coco, sí, Alón esa de es la coco. pollera. Y nada, pues decirle a ella que se ve hermosa, vestida de panameñita y que, bueno, es la pana ecuatoriana más bella del mundo. Y eso ahorita con mismo. mucho respeto a toda la gente de Panamá, claro está, te ves bellísima, Andreina. Yo Se no ven tengo muy bien los palabras. dos. Vanessa, tú sabes que yo siempre hablo por los codos, pero no tengo palabras. Ahorita yo solo me siento feliz y orgullosa también de representar este traje típico. Panamá me ha querido muchísimo, Ecuador también, así que unidos y unidos todos los 11 vientos que están aquí viéndonos en el programa. Así que muchas gracias por todo el De eso apoyo se y el trata, cariño. de eso se trata. ¡Bravo! ¡Esa es mi amiga! Yo me sentí incómoda era por el término de abejita, al igual que Miguel. Yo huelo los celos a metros. No son celos, son incomodidades. porque Bueno, van a tener celos. incomodidades. Si es mi pareja, pienso que me merezco un poco de respeto. Ni mis decisiones, ni mis sentimientos, ni mis besos están en base a una competencia ni a un juego. ¿Te rendiste? ¿Esa es tu última versión? He hablado con ella por seguir la comunicación, la relación afuera del programa. Por eso es, ¿verdad? Poco a poco, paso a paso, no me voy a adelantar. Conmigo, que yo soy real, que yo soy sincera y que yo digo lo que pienso, pues entonces tiene que atenderse a las consecuencias, porque cada acción tiene su reacción. Se está tergiversando las cosas y está manipulando la mente de las personas para que crean que yo le estoy faltando el respeto a Andreina, cosa que yo aclaré aquí. ¿Por qué dice él cosas falsas y él sí se puede victimizar y se puede enojar? Yo no me enojo ni reacciono como un animal a buscar pelea. La sinceridad sin empatía es crueldad. Entonces estás excediendo los límites de la crueldad. Me da pena que lo ataquen de la manera en que lo hacen y eso es lo único que yo he expresado. Que no siento que sea justo. Perdón si hice algo que te molestó. Jamás he hecho algo con las malas intenciones para lastimarte. Vamos a comenzar la votación. Nada personal. Desde este día,
el día en que me hizo esa jugada por figuretear, me hizo ganar el odio de muchas chicas. Vamos a ver los votos. Como ya sabes, tendrás en estos 2 sobres la oportunidad de decidir el destino dentro de la Casa del Poder del Amor. Qué elegancia las chicas, muy bonitas todas, como siempre. gracias. Muy guapas, Gris, un vestido espectacular. Gillian, muy sensual, cuerpazo. Mariela, guapurimis. Claudia, Marek, bellísima. por si no lo dice. elegante. Claudia, bellísima. Meli, sí, Claudia, bellísima. hermosa. Claro, Cállate, siempre guapísima, desgraciada. que todas nuestras chicas son muy guapas. La verdad, chicos, esta semana ya llevamos un tiempo acá, 3 meses se puede decir. Quiero preguntarles qué han aprendido, porque esta semana hemos tocado como diferentes temas a lo largo de las semanas. Esta semana fue la toxicidad. ¿Qué han aprendido? Paciencia. A que Bastante. todos podemos ser tóxicos de vez en cuando, Anne. Es parte del proceso. Se identificaron. Y sí, tal vez y pude haber sido un poco tóxica. Sí, todos somos tóxicos aunque lo Todos. nieguen. Un poco tóxicos aunque lo nieguen. Entonces, no estoy hablando de usted. ¿Quién es tóxico aquí? Por favor, alcen la mano. Chicos, mujeres. Yo también. Bueno, entre Además, la tóxicos estoy levantando, ¿eh? Gris. Chicos, Miguel es tóxico. Vanessa, yo quiero decir unas la palabras. ganadora No, del mentira. premio de la tóxica, por favor. Hubo robo, palabras. Vanessa, hubo robo porque se lo merece. Nuestra mentora de la toxicidad. No, aquí la que Cada entró mujer por su siempre condición, admitiéndolo, Vanessa. la que entró con sus primeras palabras que fueron soy tóxica. Melissa Gay, por favor, palabras. Palabras. Se hizo viral con ese discurso. Se hizo viral. Vanessa, hombre que se respeta tiene a su tóxica. Dios le da Punto. Hombre que tiene dignidad. las tóxicas. Ya ven, son agradecen. Todo hombre que se los respete mejores guerreros. tiene Los su mejores tóxica guerreros que lo solamente vuelve loco. tienen a las más tóxicas, ¿cierto? Dios solo le da a las Hombre más que no tóxicas sabe a tener sus paciencia en mejores esos guerreros. momentos. Paciencia, sobre todo. Espérate, que Melissa termine. Dios le da las más tóxicas a sus mejores guerreros. Y yo la verdad, desde el principio dije, soy tóxica, no me da vergüenza decirlo, afirmarlo. Cállate, desgraciado. Siempre tóxica, nunca intóxica, siempre digo lo que pienso, no me importa lo que piensen de mí, si algo me molesta, si algo me fastidia, si algo no me gusta, pues lo siento, chiquito, te lo haré saber. Alejandro, tú tiendes a ser muy honesto y de momento Yo creo que al contrario, Mariela se queja de que soy muy fresco. Se queja de que soy muy fresco, al contrario, que como que todo está bien. O sea, Muy ¿tú chill, nunca, muy tú chill, nunca has muy helado a free. Mariela? ¿Qué? ¿Nunca la has helado? No, todavía no tuve. razones. Eso, Mariela, ¿Entendés? chóquela. Me comporto como una buena novia. Eso. Obviamente Es que no uno les no da da motivos. Es que uno no da motivos y cuando uno no da motivos, entonces no tienen por qué joderlo. Entonces, porque Entonces uno ustedes es una fa- persona intachable. ustedes molestan a los chicos porque les dan motivos para eso. Estoy entendiendo que entonces ustedes son mal Es portados. que ellas inventan los Cada motivos. acción tiene Si su nosotros reacción. hacemos... Entonces la toxicidad nace de los motivos o de la imaginación. Obvio, De la los imaginación. motivos. La toxicidad Sí, Hay muchos de la imaginación. porque nosotros, Yo si creo por que ejemplo ambas. ellas hayan salido con sus amigas a patinar y todo, nosotros Nunca no molestamos. jamás. Qué bien que la Cállate, pasen bien. desgraciado. No nos están molestando. las cuerdas! ¿Qué tal los permisos ya llenados, todos firmados? están Miguel, gestionados. Andrés, Renier. Ah, no, yo lo, Que me lo pegan. autofirmé. ¿Quién se iba a salir? Con autorización. Diablo me pegan, Vanessa. Perdón. Vanessa, yo no le pego. O sea, Miguel, yo no sé, estaba hablando de una Andreina que yo por lo menos aún no he visto. Por supuesto, Vanessa, ¿tú crees que yo? Es que por la sombra, Vanessa. Ay, sí, hablar. Ozzy y Edgar Alejandro saldrán con sus permisos este fin de semana. Vanessa, yo necesito a alguien a quien toxiquear. A ver, porque ya me Vane, yo quiero hacer una aburrí. pregunta. Ahorita hablaremos de eso. Ya me aburrí, necesito toxiquear. Gillian, ¿tú le vas a firmar a Austin el permiso de salir? Él puede hacer lo que él quiera. Yo confío en él, yo se lo dije. Hay una Ay, frase por favor. muy bonita. Eso es una persona. Hay una frase muy bonita Aprendan, que dice, muchachos, yo te aprendan. quiero con raíces, pero en Melissa, libertad. aprende. Es que no le importa, no es que Vea, no se preocupe. Es que eso depende de ustedes, chicos. Ustedes pueden salir siempre y cuando tengan a la Eso chica sí, considerada todo el tiempo también. No sean así. Lo mismo es mío, Claudia. nadie lo toca. Desde que uno le besa su buena dosis de amor, su buena dosis de confianza. Amor, de confianza, de exacto. amor. Claudia, De respeto. firma, Juega a que falles.
porque me lo merezco. Claudia, ¿Vane? firmaste. Yo firmé un compromiso, perdón, un permiso Parece un divorcio bastante eso. flexible, Muy flexible. así que pues disfrútalo. Porque es el último. Gózalo. No, es un compromiso compromiso. por 2 fines de semana consecutivos. Ese compromiso yo creo que se da hasta que una persona falle. Claro. Si falla, ya no se convierte en compromiso. Nuevamente repito mi frase. Yo de palco veo cómo me acercan o me alejan. Así tu que última versión. con todos los permisos del mundo. Es tu última versión. Claudia, Mariela. es tu última versión. No, Mariela, la primera. después de las historias del Jagger y de mi querido Alejandro, ¿le vas a dar permiso? Pregúntame a mí. Obvio, Lo que pasó el anterior fin de. Es un buen muchacho, sí, sí. Aprendiendo nuestra Confía, confía. Confía. Es más, yo los cuido a ellos. Yo tengo ese amigo todo Claro, quédense tranquila que yo me voy con Tiene ellos. que entrar cargado. Máximo terminar. Al que no entra cargado está Lo peor que puede cuidando. pasar. Si las chicas si ustedes tuvieran que firmar un permiso de las chicas, ¿quién firmaría el permiso? ¿Lo firmaría? Yo ni firmo, yo le digo, no, Para Arranqui, empezar, primero nosotros tenemos que pedir permiso, Vanessa, y eso está difícil. yo no firmo, Vanessa, yo le digo, arranque y vete, déjame tranquilo un rato. Vanessa, ¡Qué bárbaro! ¿Por qué lo ven así? Yo nunca he entendido eso. Yo siempre pienso que el amor debe ser, ok, sí, te vas pareja, todo bien, pero Mi a mí amigo de me gusta 70. estar con mi Mi pareja y amigo de hacer cosas con 70. mi ese pareja. contrato debería ser recíproco. ¿Qué? Ellas igual A ver, deberían primero tener quiero escuchar a contrato. Miguel que dice que soy tóxica para yo responderle. Mi amigo Vanessa. de 78 A ver, años Andreina. dice, Vanessa, yo te voy a decir algo. La toxicidad es, tóxico no es decir lo que uno siente, sino que tóxico es aguantar actitudes para estar bien. Uno siempre tiene que expresar lo que uno siente para llegar a un acuerdo y comprenderse. Entonces, malentienden la toxicidad. Toxicidad no significa eso. Toxicidad es Es que cuando uno aguantar expresa malas lo que actitudes. siente, rápido ponen el título de tóxica. Exacto. ¿Por Si uno qué? expresa las cosas y las dice No. con calma, está bien. Pero ya después cuando uno se enoja porque están diciendo no, ahí dicen ay, qué tóxica. Es que nosotros aceptamos escuchar todas sus películas si ya ella lo quiere creer, digamos. Una palabra clave, película. Muchas películas. La toxicidad también viene de la película de las cabezas de la gente. Ay, Vanessa pone ahí, en peliculados de la semana. En peliculados de la semana, Peliculados perfecto. de la semana. A ver, No, escúchenlo, no. escúchenlo, Miguel. Apúntelo, poder del amor. ¿Puedo hablar? No. ¿No me vas a pegar? Yo no te pego. No, mentira, ok, va, mira, vale, te voy a explicar. Está hablando Miguel, por favor. Te voy a explicar lo que pasó. ¡Melissa! ¡Paraguas! A la piscina. Dale. ¡No! Ah, pero si nosotros tiramos un zapato. Chicos, uno a la vez, por favor, que no se entiende. Esconde los zapatos de uno. Vanessa, Uno a la vez, está hablando Miguel primero y Ok, después voy te voy a- corrigiendo. Oye, Vale, te pero voy a explicar lo que pasó. Qué alegría la que hay. ¿Cómo se nota que nadie puede ser eliminado, no? Increíble. Miguel, Ya no hay tensión. Miguel, ¿Ya, Sebas? Sí, dale, Puedes hablar, Miguel. puedes hablar. Complácenos con tu elocuencia. Ok, Pero lo que pasa es ya no va a hablar, Vanessa. no, chicos, respeto. Vanessa, a lo que voy. Luego de tener, porque obviamente tuvimos una discusión esta mañana cuando tuvimos esa conversación, ella luego, y no voy a explicar cómo, pero se dio y me dijo, sabes, Miguel, te entiendo. Y yo le dije, yo también te entiendo a ti, hay que arreglar las cosas y a lo que voy. El hecho de que ella me haya demostrado que se dio esta mañana y de escuchar todas las cosas que me decía, te está endulzando el oído, no te dejes. comunicándome lo que le molestaba a ella, me demuestra a mí el interés que ella tiene hacia mí, lo mucho que le importa. Claro. Y hoy en día, Claro. me parece súper lindo toda Devuélveme la la molestia que chancla. tienes esta mañana. Sabes que te entiendo, sabes que te voy a comunicar de Igual adelante aviéntase. cada vez que me vaya a Por perder. protocolo. Y De pues, los creadores, no Andreina. soy, te quiero no mucho. eres tú, soy Por yo, si ya la- no, entiendo no te tu llamé lenguaje y porque... te adoro. Te está callando, no te dejes. Y qué bueno que no somos tóxicos, te quiero un montón. O sea, después que le dijiste tóxica, ahora, no Mira, es tóxica, para mi amor, no atrás, me para pegues. Es porque me quiere. ¿Qué es eso? Aviéntala. Mira, Vanessa, yo las cosas que le digo las hablo No como la empieces a buscar para callarla.
gala. Miguel, amor, ya no te puedes estamos bien, acercar a ya Andreina estamos bien. en toda la gala. Ya Por no hay favor, por qué seguridad. Ya no hay por qué Seguridad, tú que estás vestido como Mira, ya que él sacó el tema colación. Voy a decir algo, Miguel. Sebastián. Te lo advierto. Está prohibido hoy que te levantes a besarla para callarle la boca. No puedes. Tóxico. Toda la semana, cada vez que quiere hablar, le das un beso como... Opresión. No, para ella manipulación. Para opresión. la tóxica de la semana también. El tóxico. de la Yo semana. voy a- Prohíben besarnos, ¿ves? Igual voy a hablar, mira, ya que trajo el tema colación, yo obviamente solo se lo comuniqué porque pues yo siempre digo, tóxico es aguantar cosas para estar bien, entonces yo siempre le voy a comunicar lo que yo siento, lo que yo pienso de una manera tranquila, sumisa, tranquila, Sumisa, no. todo Intóxica. bien, intóxica. Pero ya que después No, intóxica. él piensa que está mal, obviamente voy a sacar las garras. Dale ese tacón que te lo presento. Entonces le digo, ¿Cuál es oye, la- no estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. No es que yo Bebé, desconfíe bebé, de ti, bebé. es que Es me que preocupas pásemelo, yo y sé. obviamente quiero saber dónde estás porque de eso se trata la relación, Bebé. de comunicarse. Los espacios están Póngale bien, un chip pero la entonces, comunicación y el respeto es muy ¡Qué buena importante. idea! Más nada. Vanessa. Buena idea. Hay toxicidad en el ambiente, sí, lo sabemos. Pero vamos a comenzar a recapitular. Está tranquila y quiero comenzar con la persona que estuvo a mi derecha, obviamente en la gala, despidiéndose de todos, Sebastián. ¡Seba! De vuelta a la gala como invitado, sabemos que en esta ocasión no podrá votar. ¿Cómo te sientes de estar de vuelta? No, una chimba, como si invitado de la nunca me hubiera semana, ido. Vanessa, el invitado de la No, semana. el indeciso de la semana. Bueno, vamos a recapitular tu llegada y tu semana. Ponle play. Vas a quedarte las 3 semanas que quedan disfrutando de la Casa del Poder del Amor y haciendo válido tu voto en la gran final. ¿Oh, sí? ¿Por qué no? ¿Por qué Bueno, bueno, ya la alegría es... No te vas a ir ni pinta. Sebastián, por favor, toma tu lugar. Pero complicado, ¿verdad? Estamos conversando. Está en el aire. ¿No? ¿Qué estamos haciendo? Conversemos no tiene ninguna incidencia en nada, Shirley. Tú no estás seguro. ¿Con lo qué? Que conversemos no tiene ninguna incidencia en nada. Cosas del destino. Acá estoy, atormentándote la vida. No me atormentes la vida. ¿Quién te ha dicho eso? Te da igual, Sí. ¿Por qué dices que me atormentas? molestando. Ah, ¿no? Qué bien, más bien que te hayas quedado. ¿Ah? Qué bien. Que hayas vuelto. Eso pensás de que haya vuelto. ¿Te parece bien? Me parece bien. Sentí que tomaste una decisión muy apresurada. Y que de repente te arrepentías y querías volver. Y mira, ya me equivoqué. ¿Qué piensas ahora? Ahorita. Me gusta mucho hablar con vos. ¿Otra? ¿Eh? Que te extraño. Eso quieres, ¿no? No. ¿Por qué no me dices nada? Yo no hubiera venido a la cena contigo si te quisiera lejos. O sea, yo sigo compartiendo contigo, sigo hablando contigo. Quisiera que no te pusieras así, ¿sabes? Que me pongo así como a llorar. ¿Crees que es lo mejor? No es que creo que sea lo mejor, te lo estoy preguntando porque es lo que me hace sentir. Y si no lo quieres así, me gustaría saberlo.
no estar suponiendo cosas. Pues te lo estoy diciendo, pues te Porque digo. siempre te lo dije desde el día uno que te conocí. A mí me gustan las cosas claras. Yo no voy a estar ahí si tú no quieres tenerme ahí. Pero es que no hemos estado juntos, no estamos juntos. Yo sé que no estamos juntos. Que esa no es la pregunta. Estar juntos es diferente a tenernos cerca. ¿Para qué me quieres tener cerca? Si no vamos a estar juntos. Obvio. Si supuestamente sientes cosas por mí. O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Y qué pasa que sienta cosas por ti si no estamos juntos? O sea, yo te puedo querer y no estar juntos. A veces pasa eso. Tú lo sabes. Sí, pero yo prefiero no tenerte cerca. Para nada. No. Para nada. Porque si tú puedes vivir con eso, en verdad te aplaudo, pero yo no. Yo no puedo fingir cosas que no siento. Yo no las fingo. Tú sí las finges. Y tú sabes por qué te lo digo. Espero que no vuelvas a hacer lo que has hecho hace 2 días atrás. Porque ya no va a pasar. ¿Ok? Sebastián, pues así fue tu semana aquí en la Casa del Poder del Amor, claro está. La cena no terminó de la forma que a lo mejor Miguel y Andreina ofrecieron esta cena. ¿Qué está pasando, Sebastián? Bueno, yo esperaba, o es complicado hablar cuando la otra persona no está presente. Siempre lo he hablado con ella, hemos tratado de tener una cercanía. Quizás yo he hecho cosas diferentes a las que digo, pero es porque realmente hay un querer muy grande. O sea, realmente siento que nos queremos mucho. Pero ahorita en estos momentos lo mejor es definitivamente ni acercarnos y que cada quien siga su camino, pero estricto, ¿ves? Algo completamente estricto. Yo espero que si vuelve sea así o lo que pase sea mejor así. Gris, eres muy cercana a Shirley. ¿Qué piensas de esta situación y de lo que dice también que pasó? ¿Cómo ves? Pues un poco triste, la verdad, porque yo soy su amiga y lo único que no hago es dormir en el apartamento de Shirley. Conozco toda su situación y me sorprende mucho las decisiones de Sebastián, porque en su momento él estuvo como muy pendiente de ella, de querer tener algo. Ella estaba cerrada por esta misma razón. Cuando ella decide abrirse a Sebastián en sus sentimientos, tenerlos más claros con él y decirle que quiere estar con él, él da un paso atrás. Entonces, cosa que me pregunto, ¿pero por qué? ¿Por qué los hombres son así? No solo Sebastián, muchas veces cuando uno ya se abre de verdad, quiere algo serio, ellos siempre dan un paso atrás. Entonces, en el momento él estuvo tanto tiempo detrás de ella y cuando ella sí quiere estar con él ya cambia de opinión y cosas así. Entonces, como que es mi opinión, porque la conozco muy bien a ella, es lo que ella me ha transmitido, por eso ella todo este tiempo también ha estado un poco mal. Y pues nada, creo que todos aquí hemos visto la relación de ellos y Sebastián tendrá sus razones, no lo juzgo. Tal vez de momento él ya siente que no es el momento y pues ellos sabrán. Quizás fue eso, Gris, ¿sabes? De hecho, se lo dije ayer en la cena. Porque ella me cuestionaba que por qué dudé en irme ayer a la cena. Y es precisamente eso, porque estoy tan acostumbrado como a esperar su aprobación, como esperar una buena cara, como esperar, o sea, porque siempre como que me esforcé en tratar de descifrarla. El rechazado de la semana. De alguna manera, entonces ya cuando las cosas se abrieron, quizás yo ya no estaba tan dispuesto, no tenía ese mismo estímulo, esa misma moral, parce, que siempre me dio estar con ella.
y traté de decírselo de la mejor manera. El cariño no es el problema. Yo diría que es el karma. ¿Por qué dirías eso? El karma. Pues no, o sea, el karma, ¿me entiendes? O sea, el karma porque Sebastián estuvo siempre tan ahí detrás, mostrándose, haciéndose notar, viéndose, todo el mundo lo veía como estaba ahí. Y eso suele suceder a veces, no solo en esa relación, sino en todas las relaciones, que uno a veces está siempre tan detrás de una persona y cuando ya esa persona quiere, uno estuvo siempre ahí y ya cuando ella quiere, pues uno ya no quiere. Y simplemente esa es la vida. O sea, a veces ¿sientes que no Shirley es- perdió la oportunidad? Yo diría que sí. Como el viaje. Yo diría que sí porque, o sea, Sebastián siempre estuvo ahí, para nadie es un secreto. O sea, y fueron muchísimas veces las que él estuvo ahí detrás, juzgado, criticado, todo el mundo le decía un montón de cosas y ya cuando ella quiere, pues por fin él ya le da igual, no quiere y para mí, por ejemplo, está bien, porque así es la vida. A veces cuando tú quieres, pues chiquita, perdiste tu oportunidad. No es cuando tú quieras, es cuando la vida sí lo decide y pues si ya no coinciden, pues ni modo, tienes que aceptarlo. Austin, ¿qué crees de esto? Que de momento, cuando uno intenta y no pasa, se aleja y quieren y después vuelven. O sea, ¿cómo ves? ¿Crees que eso pasó entre ellos? Pues es muy acertado lo que dice Melissa, ¿no? Eso suele pasar muchas veces. Sí, soy consciente y todos creo que Sebastián siempre estuvo ahí para Shirley. Shirley es bien especial y de momento cuando por fin se abre, porque Shirley ha pasado por mucho y obviamente uno se blinda, ¿no? Se cuida bastante. Y yo creo que ha sido eso, que ella se ha cuidado bastante y bueno, cuando justamente se quiere abrir del todo con Sebastián, Sebastián ya está como que Cansado. abrumado, ¿no? Un poco cansado al respecto de la situación y a mí me parece bien que Sebastián como que interiorice y sea súper honesto y no trate de jugar con ella en ese sentido, ¿no? Bueno, al final del día yo creo que es evidente para todo el mundo aquí presente que Shirley y Sebastián tienen un cariño. Espero que al final del día ustedes puedan encontrar una manera de convivir en el mismo espacio sin lastimarse y que puedan al final del día llegar a lo que desea cada uno, que capaz de empezar con lo que tenían desde el principio, que era una amistad. Eso lo veremos y obviamente Shirley no está para también dar su versión. Ya lo platicaremos con ella cuando regrese. Pero unas personitas en esta casa que están comenzando, independientemente que estamos casi finalizando el programa, es Austin y Gillian. Vamos a ver. Es que ¿sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuándo puedo aplicar eso? Cuando la persona hayamos tenido un pleito y el mío ya no quiere estar contigo. Ahí de momento, más fácil se me hace a mí borrar a esa persona. Pero borrar a una persona que quieres y no te ha hecho nada más que bien, ahí. No, y pero lo único malo de la pero distancia... aunque te ha hecho más que bien y a ti no te está haciendo bien como persona, ver que puedes hablar con esa persona es más fácil a veces. No, pero no, el único motivo aquí sería la distancia. Porque los dos queramos estar juntos, por decirlo así. Pero la distancia sería el objetivo. A eso me refiero. Y sí, ya, pues, pero entonces es igual, porque al Compras final un barco. no se van a volver a ver, entonces ya fue. ¿Para qué? O sea... Ay, no, qué drástica. No, pues sí lo voy a ver. Ay, porque no, voy a ir a yo Paraguay. sí sé que no lo voy a volver a ver y por las puras estoy ahí que me carcomo el cerebro, mejor me abro. Yo me conozco y yo sé que te voy a explotar el teléfono. ¿Entiendes? no, no. Yo mejor realmente bloqueo, no te puedo mando creer los que- mensajes y nunca te Ok, van a ok, llegar, ok. que yo tenga todo. Y el Oh. sombrerito, es el sombrerito nada más, no es lo otro. ¿Y por qué cambiaste de opinión? Porque pensé que iba a reaccionar de otra manera cuando le dije cómo me sentía. Yo creo que fue bastante valiente de su parte entender mi punto de vista. Obvio. Y querer modificar cosas que me hacen sentir Porque si le incómoda. interesas. Es que yo no le digo las cosas por eso mismo, como que no lo quiero espantar. Pero es malo eso. Pero es que no es que lo vas a espantar, es la forma en que te comunicas con él y aparte él te va a escuchar. O si no es malcriado, ni se va a parar y te va a dejar hablando sola, o sea, imposible. Ay, qué lindo, caracho. Nacimos el mismo día. Que vive el amor. Pero lejos de mí. Pero lejos. Ay, no. Pero es para ti. No es para que lo para mí. veas. Ah, ok, Ay, ok, gato. Ay, no, Gillian. No se Se te ha quedarán presentado. con las ganas. Te amo.
Sombrerito, Austin. El que llegaste a la casa del poder. Oh. Ese regreso de... Oh. Ya beses. No voy a besarme con ella para su entretenimiento, ya lo dije. La besaré cuando ella y yo querramos. Amanecimos bravos. ¿Qué piensas? Te iba a preguntar lo mismo. Ah, wow. Qué conexión. ¿En serio me tengo que explicar siempre que te diga algo? Cuando ya tú sabes el punto que estoy tratando de llegar. Que me da Tú, risa. como que, no, es que quieres que te Estoy haga el molestando, movimiento no, de no. las manos. Ah, ya empezaste, ok, dale. Pero... sí. Eso. Primero que todo, Austin, ¿qué decía esa carta? Por lo menos transmítenos el mensaje general. General, vivencias que hemos pasado los dos, cosas que me gustan y algo muy lindo que, y eso sí lo quiero decir, que es de las personas que me está dejando ser. O sea, no quiere modificar nada en absoluto de mi ser. Y creo que eso es algo muy importante. Qué raro. Acuérdate que los primeros 3 meses de una relación uno manda un sustituto. Lo mismo te digo, Melissa. Excepto yo. Eso era lo que te faltaba, Austin, para conectar zapato. en la casa, de momento. Em, Una persona que te dejara ser. Fuerte, No le tires fuerte el pregunta. zapato. Pues ¿Conectó? no necesariamente. Yo creo que las chicas no les falta nada, pero con Gillian fue algo como que... Fue el click. Sí, fue eso. Pero tengo una curiosidad. Dice que te deja ser, pero también Gillian ha tenido sus reservas, Oh. sus preocupaciones La reserva de la referente semana. a Anótalo. la relación. Y capaz, por ese mismo miedo, tampoco te ha dicho las cosas, porque ella lo dijo, no lo quiero espantar. La espantada de la semana. La espantada. El espantado de la Entonces, Gillian, cuéntame un poquito a lo mejor de estas cosas que por no presionarlo, por no a lo mejor que salga corriendo, te estás reservando para poder platicar. El con Austin. sustituto de la semana. Pues mira, hay unas cosas que me incomodan y ya yo se lo dejé saber. Y él me dijo que va a modificarla, al igual que yo le expliqué que a mí me hizo sentir un poco mal cuando dije que él y Fred se estaban acercando mucho, que me hacía sentir incómoda. Pues la razón por la que yo me sentí incómoda era por el término de abejita, al igual que Miguel. ¿Tienes tu cuenta encriptada? ¿Perdón? ¿Tienes tu cuenta encriptada? Pues fíjate, la voy a poner en privado. Siéntate, Miguel. No te puedes acercar a Andreina, amigo. Yo no le dije a él que cambiara, él me dijo que iba a modificarlo y sinceramente me ha demostrado que sí, no lo he escuchado decirlo. Y mis zapatos tienen amarres, pero cojo el de ella y los tiro, ¿ok? No fui yo, no. Silencio, está hablando Gillian, presten atención. Respétenme. Eso, Gilly, tú dale. Dale, Gilly, dale. Creo tú que está dale. sonando una de las Miguel, voces. Andrés. Pero él me dijo a mí, es que yo lo digo de una manera amistosa, pero yo sé que hay una atracción de otra manera, de otra parte. No quiere ser de él, pero tal vez en un pasado estaba ahí y pues eso me hace sentir O sea, incómoda. está pasándote en la raíz del surgimiento palabra abejita. Exacto, pero ¿Qué está bien, ajá. pero él puede hacer lo que quiera porque nosotros somos amigos. Ok. Austin, ¿cómo te sientes? Ha sido un tema recurrente, la palabra abejita. Que pues bueno, obviamente a raíz de que ustedes surgió como con un beso, un intento de beso, pues puede ser incómodo para la pareja. Y bueno, por el lado de Gillian, le dije casi parecido a lo Miguel. O sea, a mí no me incomodaría, pero también la entiendo bastante a ella y la situación, y de verdad que no me cuesta nada modificar ciertas cosas, ¿no? Si eso es lo que le molesta, siento que pues, puedo mejorarlo en ese sentido y para que todo esté bien, pues, ¿no? Y ¿Qué no se vea piensan de afectado. esos? De momento hay amistades, uno llega sin conocer las amistades de su pareja y que tengan ciertos códigos
hay que modificar. No me gustan. Que si esto es un programa de entretenimiento, ¿por qué no un beso para entretenernos el día de la gala? ¿Un beso? Sí, un Vanessa, es beso. que no es una amistad. Entre Gillian y Austin. Beso. Beso. Bueno, cuando terminen de esta parodia, voy a hablar. Sí, ¿Qué acaba. piensan de estos términos de momento entre amigos que uno llega tarde y no entiende Gracias. y se siente incómodo? Y la pareja, pues, hay que darle... No es cuestión de que sean amigos, es que yo sabía que había una atracción mayor de otra parte, ¿me entienden? No me molesta que ellos sean amigos, pero yo veo cosas, tengo vista rayos X. La capacidad, y me doy cuenta de cosas. ¿Cómo y qué pues, cosas exactamente dirías tú? Me incomodan, veo y por eso hago el llamado de atención. No, o sea, no son acciones de Austin ni nada por el estilo, no son acciones de él, pero si tú eres amigo o amiga de alguien, se supone que tú estés feliz por verlo feliz. Y yo ¿Y tú me he crees dado que no cuenta- está feliz una persona aquí por tu relación? Pues se puede decir que en el jueguito del beso, pues vi como que alguien hizo como que no quería ver lo que estaba pasando. Uy. Me imagino que hablas de Andreina. Es correcto. No. Marica, y hoy que Andreina, está vestida de- Ay. ha sido un tema también en tu relación con Miguel, el término. Ahora creo que no sé si es la primera vez que escuchas a Gillian expresar también su incomodidad. Cuéntame qué está pasando por tu cabeza. No quiero decir nada. Ella tiene su punto de vista y está bien. Gracias por respetarlo. ¿Segura, Andreina? ¿No hay nada que decir? No. Andrés, ¿cómo ves este término de momento entre amigos que pueden tener, que puede incomodar a la pareja? Sí, está... Yo creo que puedo entender ese tipo de, quizá inseguridad, no sé. ¿Por experiencia? El inseguro de la semana. ¿Por qué por experiencia? No, digo, no sé. Parece ¿por qué? chiste, pero es anécdota. No, pero yo creo que es un tema de quizá inseguridad, pero de parte de Gillian a Austin no, digamos. Sino quizá algunas acciones o cosas que ve, que fue el mismo sentimiento que estaba comentando. Tranquilo. Que estaba, Ya no me toques, que estaba- Abelita, ya que no me estaba toques. comentando Miguel, digamos, pero en este caso Toda no. radiosa. Supongo que era un tema de celos ya con Andreina y su inseguridad con Austin, digamos. Algo así lo veo yo, honestamente. Mariela. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Barriela. Ah, ok. De Miguel. Mariela, cuéntame un poco de esta situación, cómo la puedes ver de afuera, tus palabras entre amigos, el sentir de Gillian y de Miguel en cierta forma. Insegura nunca. Lo que pasa es que me doy cuenta de cosas y ya. Mujeres a mujeres saben la vibra. Claro, uno ve las miraditas, ¿no? Claro. Uno ve las miraditas. En este caso, Vanessa, ¿sabías que... Silencio, chicos. Comportamiento. Mariela, le di la ¿Sabías? palabra a Mariela. Sabías que yo no, o sea, yo había visto la situación, pero nunca Austin. pensé en lo que sintiera Gillian. Cuando ella lo mencionó, yo dije, oh, Sí, es que no, nadie pensó, todos Sí. pensábamos que solo le molestaba a Miguel. solo 3 personas, exacto. Me preguntó a mí y yo sinceramente, yo soy una persona súper expresiva con mi cara. me lo ¿Cómo sé. tú no te das Como cuenta boricua. cuando algo me hace Yo lo sentir olí. incómoda? Yo vuelo los celos a metros. No son celos, son incomodidades. porque Bueno, van a tener celos. incomodidades, pero yo... Y por no es ejemplo- inseguridad, porque la gente rápido dice, eres insegura. No, de Yo creo momento que para- también es yo creo que- incomodidad. Lo que pasa es que uno sabe cuando hay maricaditas por ahí escondidas. Bueno, Segura pero razón, tengo Miguel, razón para hacerlo. Andreina, ustedes también han tenido este problema del término abejita. ¿Les parece si vemos cómo han tratado de solucionarlo? Ponle play. También te dijo que le molesta. Él él fue así. Me molesta que le digas abejita Andreina. No, pero hay ciertas cosas que no se dicen porque uno se da cuenta que... Frederic, vi que fuiste. Por eso ahora me dice abejita y yo le digo abejita. Y entonces está Y bien. ahora todo está bien. ¿A dónde? Entonces Porque está nos bien. decimos abejita los dos. Y yo No entonces, sé, una malicia de por medio. Pero sí comprendo que en algunos momentos sí es incómodo. Esa es la palabra, incómodo. No, el metro, perdón. No, Básicamente eso. a ti te incomodaría. A mí no, pero yo soy distinto. Solo le pregunté. A veces pienso que la No, le gente pregunté a alguien. no le va como que a fastidiar porque a mí no me fastidiaría, Tú puedes pero hablar inglés, pero no. hay que ser empático. Claro, Lo hay que que- te gusta a ti le gusta a otra persona. Claro, hay que ser empático y también saber hasta dónde ceder, pues, ¿me entiendes? Exacto, yo creo que ya Ajá, eso abejita fue- no me ajá, eso parece fue-
A mí no. Algo malo. Es que no tampoco generó algo negativo. No. Más que esa incomodidad que me cuentas ahora que... Yo siempre Nada te dije más. que es, o sea, obviamente, tú me lo preguntaste en su momento y yo te dije, obviamente que sí. De hecho, recién me lo dices. Mentira, Sí, Austin. obvio. Me No, dice te lo recién. dije en su momento. ¿Cuándo? Me lo preguntaste en el viaje. Y otras historias. ¿Y cuál? ¿El que tuvimos? Me preguntaste y yo te dije, ah, sí, obvio, pero no pasa nada. O sea, ayer fue como... ¿Con Porque qué? yo lo tomo a broma. Sí. ¿Entiendes? Y ahí tú me diste la explicación de que una vez tuviste un problema con una abeja. Ah, sí, claro, y te mandé un video, ¿viste? Me mandaste un video. Entonces yo te dije, no, tranquilo, que no pasa nada porque yo no me tomo las cosas personales, ¿me entiendes? En su momento, si no pasó... Si no pasó fue por algo, ¿me entiendes? Estábamos con Pasaron una conexión, pero no entendimos qué estaban diciendo. Ajá, entonces él me dijo a mí que habló contigo del tema que ya hablaron. Que él se lanzó un comentario como ahí, que no te gustó a ti, que tú solo hiciste entender. Él me dijo a mí que él no lo hace con mala intención, sino que lo hace por molestar. Yo le dije a él que, pues obviamente, eso sí te lo voy a decir a ti, que no lances comentarios así que le pueden incomodar a Miguel, porque me incomoda a mí también y yo quiero que él esté bien. Y me dijo, sí, pero yo no lo hice, entonces ya te voy a dejar de decir abejita. Entonces, ¿Tú o él? él dijo. Yo no se lo he pedido a él. Entonces yo le dije... Ni a ti tampoco se lo he pedido, recalco. Le dije eso y me dijo, bueno, yo no te voy a te voy a dejar de decir abejita. Entonces yo le dije a él que eso te dijo Miguel. Y me dijo no. Yo jamás le pediría eso. Yo Ni le pediría tampoco que dejara de ser tu amigo ni nada. No, eso sí, pues no. Y ni yo aceptaría, ni tú eres así tampoco. Gracias por comentarlo ahora, porque siento que así. Si es mi pareja, pienso que me merezco un poco de respeto. Ni mis decisiones, ni mis sentimientos, ni mis besos están en base a una competencia ni a un juego. ¿Te rendiste? ¿Esa es tu última versión? He hablado con ella por seguir la comunicación, la relación afuera del programa. Por eso es, ¿verdad? Poco a poco, paso a paso, no me voy a adelantar. Conmigo, que yo soy real, que yo soy sincera y que yo digo lo que pienso, pues entonces tiene que atenderse a las consecuencias, porque cada acción tiene su reacción. Te está tergiversando las cosas y está manipulando la mente de las personas para que crean que yo le estoy faltando el respeto a Andreina, cosa que yo aclaré aquí. ¿Por qué dice él cosas falsas y él sí se puede victimizar y se puede enojar? Yo no me enojo ni reacciono como un animal a buscar pelea. La sinceridad sin empatía es crueldad. Entonces estás excediendo los límites de la crueldad. Me da pena que lo ataquen de la manera en que lo hacen y eso es lo único que yo he expresado, que no siento que sea justo. Perdón si hice algo que te molestó. Jamás he hecho algo con las malas intenciones para lastimarte. Vamos a comenzar la votación. Muy bien. Así. Entonces no le has pedido nada a Andreina ni a Oz. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Ok. Es que teníamos una regla aquí que me habían prohibido hablar por un buen rato. Bueno, mira, primero que nada, me alegro de que ahora Gillian esté expresando lo mismo que yo sentí en un momento, porque en el momento que yo lo expresé, tal vez pensé que todo el mundo lo iba a tomar como que era que no quería que fueran amigos o que no quería que se hablaran o lo que sea. Y simplemente era lo que yo dije en su momento, o sea, era una incomodidad de que como pareja a nadie le gustaría que su pareja esté teniendo un apodo así, pues en ese jueguito con otra persona. Y como lo vieron ahí en el BTR, tanto Austin como Andreina saben que se lo dije a ambos, yo nunca les pedí que pararan, ni que no lo hicieran, ni nada. O sea, simplemente, como hemos hablado anteriormente de la toxicidad, una cosa es comunicar algo y otra cosa es obligar a una persona a algo. Simplemente comunicar algo que me incomodaba, que en ese momento me molestaba porque era como que ¿sabes? No me gustaba que mi pareja estuviese diciéndole así a otra persona porque si es mi pareja pienso que me merezco un poco de respeto. Pero te puedo decir, Vanessa, que de un tiempo para acá, Andreina me ha demostrado de muchas maneras el interés que tiene hacia mí y que la persona que de verdad la tiene
por decirlo así, ilusionada o de manera romántica que tiene su atención soy yo. Y pues yo me quedé con eso, incluso de un tiempo para acá empecé a tomarme el chiste de la abejita a broma. Austin sabe que a cada rato le digo abejita, abejita, abejita. Y es porque yo he aprendido en mi vida que a veces cuando una cosa te incomoda tienes que aprender a tomártelo como broma para ti mismo, para que ya lo aceptes y ya punto. Porque como dije, yo quería que lo de Andrinio funcionara. Y pues nada, hoy en día me dio como que un punto de acierto lo que dice Gillian, porque se sintió igual que yo. Y aprecio que una persona que tal vez no lleva todo el tiempo aquí, no conoce toda la historia, se sintiera de la misma forma que yo me sentí, que sí llevo todo el tiempo y llevo viendo todo el tiempo todo lo que ha pasado. Pero de mi parte, pues yo estoy tranquilo, tengo una buena amistad con Austin, nos queremos como hermanos, con Andreina estoy más feliz que nunca. Y pues de mi parte ya lo de abejita, pues no sé cómo decírtelo, o sea, obviamente sigo pensando que como pareja no me gustaría que alguien estuviese haciendo eso, pero ya pues no voy a discutir por un problema que me parece tonto y yo me lo estoy tomando a broma ahorita mismo y pues que cada quien haga lo que sea, yo reaccionaré a mi manera cuando me toque molestarme o lo que sea. Por ahora estoy tranquilo. Bueno, quiero preguntarle en general, si un apodo a un amigo surge por un intento a un beso a una persona, ¿sí les molestaría que se sigan hablando así? Sí, obvio. Sí, obvio. obvio. Sí. Así como lo Sí. planteaste. Obvio, suerte con esos dos de una. Pero igual, Claudia. obviamente molesta y tal vez no es mi situación, pero también yo creo que si tuvieran algo que esconder no Claro. lo dirían, la verdad. Entonces, si Andreina, incluso Miguel lo ha tomado a chistes porque... Andreina, en su momento, ¿qué fue lo que te costó a lo mejor entender a Miguel en ese punto? Porque a lo mejor para ti, pues obviamente, no a lo mejor, así fue algo Todavía casual, no lo sin entiendo. intención de malicia ni sin intención de nada. Pero ¿qué fue lo que de momento no pudiste entender? Algo que a lo mejor para todos es como incómodo. A ver, Vanessa, ya estoy como, no sé, como cansada de decir este tema, o sea, como que hablarlo, ¿no? Porque ya en su momento ya lo dije. Me sorprende de que Gillian diga que yo lo veo a Austin de una manera diferente cuando creo que, no es que creo, yo siento que Austin y yo tenemos bien claro el cariño y la confianza que tenemos como amigos, A-M-I-G-O-S. Entonces, que ella haga como, no sé, pensamientos de otra cosa es su problema y está bien porque es su punto de vista, pero debe de estar segura de que está con él, de que tiene algo con él. Yo también estoy haciendo mi historia de amor con otra persona, entonces no siento que esté mal que haya una relación de amistad entre un hombre y una mujer. O sea, como que hay que romper ese tabú también. Mientras los dos estén claros, mientras los dos se mantengan el respeto y la comunicación, pueden tornar como a coqueteo cuando hay una amabilidad y una confianza de hace tiempo, porque es que Austin yo no lo conozco desde ahorita, hace una semana, yo lo conozco desde que comenzó el programa. Y obviamente, desde que comenzó el programa, hubo una conexión como amigos, como algo de, puede ser como atracción, pero ya después de todo eso, se volvió una amistad totalmente. O sea, yo no lo veo a él de otra manera, ni él a mí, y creo que cada vez que se puede hablar, siento que me da consejos, me dice cosas que piensa, es sincero, no es que siempre me da la razón, me da su punto de vista, y eso yo como que lo valoro. Entonces, yo soy una persona de pocos amigos. Yo soy una persona que no digo, ay, todos son mis amigos, porque para mí una amistad se valora cuando está en las buenas y en las malas. Y cuando tú te das cuenta que una persona está en las buenas y en las malas, no quieres romper ese lazo porque las amistades son muy, muy importantes, como el amor también, ¿no? Entonces, el poder del amor me enseñó eso también, que te puedes enamorar locamente, pero así también tener amistades que pueden durar para siempre. Entonces, sí me molesta, sí me disgusta que un apodo como que lo agranden a un tema muy, muy, muy grande. Miguel. O sea, yo entendí por un momento en ese comentario lo que decía Andreina de que no, o sea, como que diciéndole a Gillian, en otras palabras, de que no se deje llevar por lo que dicen en las redes sociales. Exacto. Porque si de una manera decían que ya era algo que ya sabía que no era, de una manera también pueden decir cosas que tal vez no sean lo que en realidad se siente acá, pero el público lo ve de esa manera.
Solo una última cosa, quiero tocar un último punto. De la misma manera que ella dijo que ella presta atención a los comentarios de sus fans, que ella confía, yo también puedo hacerlo. So, ¿por qué tú me juzgas por yo leer cosas de gente que me escribe a diario y dice, pues lo que dicen de ti es verdad? Entonces, pues yo también tengo derecho a decir lo que mi gente dice y lo que me doy cuenta con mis propios ojos también, Andreina. Tengo todo el derecho a decir, no me siento cómoda con algo y ya. Claro, no tienes que sacar cosas del pasado para hacerme sentir mal. Ya, entonces si te vas a dejar influenciar por los comentarios, entonces te estás contradiciendo. Yo lo único que estoy diciendo es que hay personas... Yo creo que van a seguir redundando pero la misma solo quiero opinión. Una cosita, Yo Vanessa. creo que el que tiene que terminar esta conversación es Austin, que es el único que no ha hablado. Austin, ¿puede brindar unas últimas palabras de este tema para continuar? Después de Austin, yo quiero decir unas últimas palabras, Vanessa, ya termino. Es que ya está dando la vuelta a lo mismo, le toca a Austin por y favor, terminamos gracias. el tema. Vamos a poner paños fríos ante una situación que se está llevando a otro nivel. Cuando no lo veo así. Yo creo que Están sacando mucha mierda de este asunto. esto puede acabar simple y sin tanto alaraca. Así que, con lo que a mí respecta, yo ya hablé con Miguel, ya hablé con Gillian, sé cuál va a ser mi postura de hoy en adelante, por comodidad de ambos. Con Andreina vamos a seguir siendo los buenos amigos que venimos siendo siempre. Un saludo para el Team Abejitas, le mando un fuerte abrazo. Gracias. Gracias por el cariño. Y ya está, se cierra el tema, ya está de más escuchar opiniones del resto. ¿Qué será de ese grupo entonces? Y ya está, punto. Bueno, ya yo creo que lo tienen claro, Sí. simplemente también háganse responsables por lo que dicen, porque de ahí también surgen preguntas, pero alguien que Ya está, tiene brother, pues ya. un Ya nombre tienen contenido, coqueto y que así se han puesto es precisamente Jessica y sus panas Rabbit. Vamos a ver qué ha pasado, porque no se ve una respuesta. Ponle play. Lo voy a perdonar. Yo no sé, Obvio. pero siento que Claudia no es ninguna estúpida. y Obvio sabe lo va a perfectamente perdonar. que eso no cuadra, güey. Pero tiene que hablar primero con Edgar. Ella está en disposición de hablar con él, pero pues más vale que Edgar le dé una buena explicación. Y una explicación coherente. ¿O tú te sientes no estoy decepcionada de él? no. Pero No, en tu porque- cara se ve que tenías expectativa. No, lo que pasa es que me molestan las mentiras. Y no nada más de su parte, de ambas partes. Entonces te mintió. Me ocultó me ocultó que vio a Mari. A mí y a todos. ¿Y eso te gusta? Tenía tantas cosas en la cabeza. Es que no es que, Es que si no te me gusta, es guste ni que no me decepción. guste. Es desilusión, decepción. Es más, como que más bien yo tenía expectativas diferentes en él. Ya. No, yo se lo dije a él. Tuvimos una conversación por texto y le dije, el hecho de que tú me tocas así. Actúa natural. Y no digo nada porque ya hablé el tema sobre Fred y tú y quedé como la tóxica que quiere destruir una amistad. A mí no me parece así. A ti no, pero a la gente sí. ¿Entiendes? Y por eso yo prefiero pues, reservarme las cosas y hablo con mis expresiones. El punto es que cómo tú no te das cuenta que me incomoda. Yo preferiría estar sola. Y pues cuando sucedió todo esto, yo le dije a Fred como, ¿sabes qué? Prefiero que lo paremos aquí porque no quiero volver a estar en una situación en la que no tiene nada que ver conmigo, pero yo salgo pues incómoda. Y lo que yo quería era pues pasármela bien con él lo que nos quede de tiempo, ¿me entiendes? Pero pues obviamente cuando una situación deja de ser divertida y se vuelve incómoda, pues como para qué estás ahí. Pues es como eso, nada más. ¿Siguen siendo panas Rabbits o ya No. son Freddy y Jessica? Fred y Jessica, as always, Amigos. amigos. ¿Y ahora cómo lo ves según lo que él te está pidiendo a él Yo lo veo en su bastante actuar? decidido. Se lo ve bastante feliz igual, que le está pasando bien, igual Gillian. Y avanza. Y avanza, está, o sea, igual tranquilo a su tiempo como es él. Y perfecto. ¿Por qué debería ser escogido como el pana Rabbit? Porque me considero alguien en quien
ella pueda contar, tener una amistad, pasarla bien, reírse, hacernos la burla de situaciones o de personas que considero que le puedo dar el respeto que ella se merece. Puedo ser aquel hombre en quien ella confíe. O por show, ¿no? Y más que nada, porque realmente quiero pasarla bien con ella, porque la considero una gran amiga y no quiero estar haciendo contenido con nadie. No quiero nada más que pasarla bien. Tienen sangre en la cara. Por eso. ¿Hay una atracción? Hay una atracción. Y bolearse, tanto bolear. física como sentimental. Oye, siempre. Desde la solicitud, aquí estás viendo lo que se decían, lo que se hablaba. Quiero saber qué te ha pasado por la mente después de este casting intenso. Justamente, Vanessa, es un casting muy intenso. La verdad, yo el documento que hice lo planeé con Miguel, era para Frederick en lo personal, pero bueno, esto se transgiversó un poco, ¿verdad? Porque mi representante Andreina lo llevó a la Casa de los Hombres y lo leyó en público. Entonces, ahí se abrieron las postulaciones. Y más de uno se postuló. Público, más era de uno para se premios. postuló. Publicidad O sea, engañosa. no era Andrés quiso, pero... Público, era solo Era indirecta. O sea, Amarillista. era un documento. Era para el que se postule, me lo aclaró mi representada. Pero esto era como, obviamente por el término de Pana Rabbits, iba con una intención, pues. En fin, se llevó como hacia otro lado, yo disfruté la dinámica, la postulación, ¿verdad? Les agradezco a los 3 que se postularon. No, yo no. ¿Cuáles son los 3? Te hice Gracias, una pregunta Andrés. el día de ayer. Yo no. ¿De quién te hubiera gustado que también se hubiera postulado a este puesto? No, de pues en Pana realidad era como para todos, ¿no? O sea, aquí era carta abierta, era carta abierta. ¿Alguien se arrepiente de no haberse postulado? Andrés. Yo me arrepiento de haberme Seba. postulado. No. Yo me arrepiento. Me andan desgreñando, ¿no? Era publicidad engañosa eso. Un poco sí, No voy a un poco preguntar sí. más. Imagínate a Alejandro Bueno, Rabbit. Vanessa. Alejandro se quería postular. ¿Cómo? Alejandro. Alejandro igual se postuló. Todo es obra e invento de Sergio. No lo permitimos, obviamente. Pero quería Mariela se postular si estaba fuerte así. ¿Quién? No, a ver, calmate, está todo bien. ¿Alejandro? Sí, Alejandro. Andrés me lo hizo pensar bien, entonces sí, me quedé. Andrés se postuló, por cierto. Ya no le hizo chiste, ya no le hizo chiste, ya no le hizo chiste. Es broma. Antes, déjame preguntarle a Mariela, Dale, entienda. ¿qué piensa de esta broma? Guiño, guiño. Pero si es mi tema. Ya se voy contigo, pero nada más quiero, porque le cambió la cara. No, bien, No, bien. me lo robaron ellos. Dale, defiéndame ahora que me tiraron al agua y ahora todo calladito. A ver, Toxiquiña, así jugamos los hombres. Toxiquiña, así jugamos los Jessica, hombres. yo te pregunté, vi que Ay, no, había qué la lista, Andrés dice que se hubiera quedado, Sebastián también, por curiosidad. Que ¿Sebastián qué? se hubiera notado por curiosidad. Obvio, si quisiera, bienvenido. Obvio. Una puerta se abrió. No, claro que no. Sería un honor ser tu Pana Rabbit. Yo lo sé, mutuamente, sabemos. Pero me da curiosidad lo Dime. de las necesidades. ¿Cómo es que ¿Cuál qué? que el Pana Rabbit tiene que satisfacer Esos son los términos tus que quería necesidades? discutir. Y caprichos. ¿Y qué son esas necesidades Expectativas y caprichos? ¿Qué necesidades Vanessa, podrían? sucede que yo soy una mujer muy exigente y muy caprichosa. Entonces, pues no es fácil estar conmigo y la verdad es que el puesto no es para cualquiera. No es para cualquiera. Es mucho traca-traca, tú sabes. No. Eso es traca-traca. ¿Qué será Es eso? que las ¿Qué exigencias es son traca-traca. No, bueno, hice un documento estipulando las cláusulas en las que se daban a conocer mis peticiones. La verdad es que viendo las circunstancias de que Fred me decía como que no, solo amigos y así, yo dije, bueno, yo estas últimas semanas me la quiero pasar bomba ¡Eh! Me la quiere poner. y quiero Esas necesidades. que me prendan la mecha, Pero con la Vanessa, sombra. prácticamente. No, mentira. ¿Por qué no? No, mentira. Entonces yo dije, bueno, pues yo respeto mucho a Fred, lo quiero mucho y si él está en un plan en el que a lo mejor yo cambié de opinión y dije, bueno, a lo mejor a mí sí me gustaría tener un amigo con derechos. Estas 2 últimas semanas dije, bueno, pues voy a hacer un documento, ¿no? Donde alguien firme. Algún valiente, sí, valiente, exactamente. Porque se necesita valor para estar conmigo, la verdad.
Y bueno, nada, total que llegó el documento y esto se llevó a más porque yo la verdad, Vanessa, te soy sincera, no esperaba que se postulara más de uno, pero se postularon 3. ¿Quién era ese uno? Fred, lo dijo. Pero tu decisión, Jessica, sigue siendo la misma. Fred va a firmar el documento. Fred, ¿es Fred? Mi representante no creo que traiga el documento. Pero lo veo podemos un poco el día de mañana firmarlo. Rápidamente el lunes se firma. Quiero Sí. preguntarle a Fred. Yo quería ver los términos exactamente, porque me querían hacer firmar Quería algo ver la que no letra tenía chiquita. claro. Miguel, me estás fallando, ¿eh? Entonces yo quiero discutir los términos, quiero tener ¿Y yo qué que tengo que esté ver? todo Ay, escrito en el contrato y a partir de eso ver si firmo o no firmo. A ver, esto se llevó como a términos diferentes a los que yo esperaba. La competencia está muy divertida, así todo muy padre. Pero la verdad, Vanessa, es que yo tengo algo que decir. ¿Qué? ¡Dinos! No, que no te lo Dale, clienta, dale. Tú puedes. ¿Cómo así? Tengo algo que decir muy importante, Vanessa. Ay, Dios mío. Quiero cancelar ese documento. ¿Qué? ¡No! Pido la cancelación de mi documento. ¿Por qué? Razones. Porque la verdad es que me divertí mucho con la dinámica, pero ni mis... Sigue. Gracias. Ni mis decisiones, ni mis sentimientos, ni mis besos están en base a una competencia ni a un juego. Qué rico. Así que, Ricardo, te agradezco mucho que te postularas. Fue muy divertido. Pero no lo llames, yo te llamo. Yo gané. Termina, Como el Jessica, meme, por muy favor. rico y todo, pero... Dejen terminar a Jessica, por favor. Jessica, por favor. Pero no lo sentí sincero. Frederick, sabes lo que te quiero, lo que siento por ti. ¡Ay, no! Pero te rendiste y te quiero preguntar algo. ¿Esa es tu última versión? ¿Te rendiste? ¿Esa es tu última versión? Yo te dije desde un comienzo. ¿Te rendiste? Te dije desde un momento, solo quiero ver hasta dónde llega Ricardo. Yo no Pero me esto rendí. se trataba de mí, no de Ricardo. Yo lo sé, pero quería ver hasta dónde llegaba su... Ahora arréglalo entonces, arréglalo. Lo que tú y yo tenemos... Te pregunto, ¿te rendiste? ¿Es tu última versión? No. No, dijo no. ¡Beso! ¡Beso! Con- ¡Beso! ¡Beso! No. A ver, cachorro. A ver, cachorro. Vaya, vaya. Atrévete, una sola fucking vez. Atrévete, Mario, esos ambos. Ay, las odio, maldita. Ay, las odio, son Me están encuerando. Miguel, siéntate, siéntate. Vanessa, me están sacando el enojo. Cuidado. Ay, los pases, pero llévame con Muy bien, no pasa nada. ¿Cómo se cierra esta situación de Pana Rabbit? Por favor, Jessica, Fred, cierren lo que quieran cerrar. Memorice que es exigente. Espera, cuidado, por favor. Está sensible. Yo también. Lo logramos, clienta. Eso querían ver, ¿no? Esto está más que cerrado, sellado y firmado. Los Pana Rabbits de Fred y Jessica. Vanessa, no te escuché. Bueno, hablando de versiones y la última versión, hay una pareja que está encaminada a esa versión, que es Claudia y Edgar. Ponle play. No voy a estar a medias tintas, yo... Dejan de seguir de una vez. ¿Qué voy a estar silenciando? ¿lo dejaste de seguir? ¿Para qué me silencio? Vamos a él de Niña, no tonto. pensé que eras ¿Quién te rencorosa. dice que te silencia? No sé. Ay, las malas mañas se pegan. Vean bien con quién se juntan. Él también me dejó de seguir. Lógicamente. Creo que él me empezó a seguir, me dejó de seguir primero. Uf. Luego dije, tonto el que empieza, más tonto el que continúa. Lo empecé a seguir. Ah, lo seguiste nuevamente. Ay, mira. No, la verdad es que lo hice por broma.
bromear porque estaba muy aburrida en casa. Oh, pues broma, claro. Esas son bromas muy chistosas. Bien tomadas. No, mentira, sí, baby. La verdad es que yo le dije un día a Edgar que no quiero darle a la gente la típica relación tóxica que va y viene y se mandan a volar y luego siguen, y así sucesivamente, para que no tenga final y la gente sepa que van a seguir. A mí no me interesa darle Que no contenido. tenga final. Obvio, brother, o sea, ¿para qué darle contenido basura a la gente, digamos, cuando ya están teniendo basura? Así que, ups. Esta piña. Me estoy conectando conmigo. ¿Me preguntabas? ¿En qué quedó toda la situación que tuviste con Edgar, que Ay, sucedió en la Edgar. gala? Ni me acordaba. A ver, ¿en qué quedó? Pues quedó muy mal, como la viste. Pero el fin de semana me he dado cuenta que que ya falta muy poco tiempo y el único tiempo que tenemos seguro como pareja, como amigos, como roommates, como enemigos, como lo que sea que tengamos acá. Sí, algo, abajo. Bueno, bueno. Pero se te fue por ir. Voy a pedir que nos cambien. Sí. ¿Quieres saber No algo? puedo entrar a mi clase. ¿Qué? Aquí fue una de nuestras primeras conversaciones. Me acuerdo. Me acuerdo que aquí me dijiste lo de parejas de viaje, que yo no voy a impedir que una pareja mía no viaje por mí o por negocio o por trabajo. Me acuerdo que aquí también te dije lo de compromiso de hace mucho. No me hagas renegar. Como me lo está diciendo ya. Pero no me quiero complicar. O sea, si yo tengo la oportunidad de hablar con él acá, porque no se me da la oportunidad de hablarlo en persona, es como que hagámoslo, ¿me entiendes? Pero estar en paz, no quiero de verdad un hombre que me esté causando este tipo de inseguridades ni que me haga ver como estúpida. Edgar va a hacer todo lo posible para que la Clau lo perdone. Y siendo sincera, yo creo que sí es algo que se puede solucionar. Igual ese día estás muy enojada, se vale, güey, tomar decisiones cuando estás enojada. No es bueno, pero todos lo hacemos. Pero también se vale decir, no fue para tanto. Exacto. Es Y lo que me se pasó vale el fin de semana, reconocer. que me he pasado viendo mi serie vieja, que de paso es una serie que se llama 100 días para enamorarnos. Bien de nuevo. Y si preguntas si es mi última versión, abiertamente lo digo en televisión. Te has convertido en mi única misión. Si me preguntan por mi fruta favorita, eres tú. Me llevas de 0 a 100 en menos de un segundo con tu actitud. Si me preguntan por mi fruta favorita, eres tú. Me llevas de 0 a 100 en menos de un segundo con tu actitud. ¡Qué rico! Muy bien. Claudia, Edgar, la arrepentida de la semana. Correcto. Con orgullo. Cuéntame un poco de ese proceso de arrepentirte, de dar oportunidad y ahora mismo el estatus. Vane, yo sé que soy una persona que incluso la misma frase con la que siempre me presento, que es fuerte por fuera y dulce por dentro, me identifica mucho. Pero creo que a veces por fuera también podemos mostrarnos dulces y no enfrascarnos en lo que decimos y aceptar lo que sentimos. Y yo me estaba negando y como se lo dije a Jessica, que me atrevo a decir que es la persona que más me ha escuchado en el tiempo que vivo acá. Creo que solo me faltaba aceptarlo. Solo me faltaba aceptarlo. Tanto tiempo sola ha hecho que tenga mi paz personal y cualquier cosa que sea una amenaza a mi paz, prefiero desecharla. Pero creo que parte de desecharlo es cobardía.
Claro. Y acepté tomar el reto. No puedo pensar en lo que vaya a pasar después del poder del amor si es que hoy en día no estoy bien con Edgar. Entonces... ¡Qué rico! ¡Qué rico! A construir y realmente me siento muy feliz. Y además, algo que quiero acotar también es el hecho de lo lindo que se siente, el saber que no me voy a arrepentir, el saber que es muy importante bajar la guardia y decir, no llegar a mi casa, no llegar a mi país, no contarle a mis cercanos qué era, qué haga, tal vez qué hubiera pasado. No me va a pasar eso. Me acuerdo de una conversación que tuve con Claudia, una frase que ella dijo, que soy fuerte, soy ruda, pero cuando me tienes completamente, soy la persona más dulce, angelical, tierna, y lo estoy sintiendo ahora. Ay, no me veas así. No me veas así, porque es cierto, me lo dijo y realmente lo estoy sintiendo ahora, un cariño inmenso. He hablado con ella por seguir la comunicación, la relación afuera del programa, por eso es, ¿verdad? Poco a poco, paso a paso, no me voy a adelantar. Y la estoy pasando muy bien, Vanessa. ¿Quieren sellar este momento bonito? Nada más digo, para continuar con el tema. Gulu. ¿Gulu? Ah. ¡Oye! ¡Edgar! Aplausos. Bueno, ¿alguien ha tenido disgustos con Ricardo? Ha sido Andreina y Miguel. Ponle play. Y en la gala. La gala... ¿Qué gala? Si una pasada. gala que acaba de pasar, ¿qué pasó? No, no. ¿Ayer o antes de ayer? O sea, siento que... Ay, ¿cómo te explico? Te voy a resumir lo que pasó en la gala. No, Que- espérate, no. Es que siento que Andreina se siente incómoda cuando tú hablas con Gris. O Pero sea, es que no es como- cuando yo hablo, porque yo ni siquiera hablo con ella. Yo no hablo con Gris, yo no miro a Gris, yo no menciono a Gris, yo nada con Gris. Entonces por eso te pregunto, ¿dónde sacaste ese comentario? Porque es una cizaña Porque ese que- día se tocó y todo fue como... Pero no se tocó eso. Sí, pero por ahí atrás... ¿Quién atrás? A ver, ¿quién atrás? Ay, no puedo decir un nombre. Ah, yo, bello. Bueno, aquí, No vas ya a has decir demostrado, nombre. ya has demostrado No vas a que... decir nombre. Ok, te quedas sola, no hables con nosotros. Ya estoy. ¿De dónde Conserje, saca es que- entonces ella eso? Esa es mi pregunta. Esa es la duda. Porque yo estoy consciente de que, aunque ¿Cómo Gris que sea no? su roomie, Creo yo estoy que consciente que Gris Gris está feliz esté... con Sergio. Yo sí pienso que sí. Yo converso bastante con Sergio porque es mi compañero de cuarto y según lo que me dices están muy bien. A lo que hoy buscan es incomodar a Andreina. Y yo obviamente sí me molesté porque yo como que, bro, si tú me estuvieras molestando a mí con algo que sí es verdad, con algo que sí tú puedes decir como que, Miguel, yo te he visto hablando con Gris, te he visto haciendo esto con Gris. Pero ¿dónde sacan que yo tengo interés por ella? Si ni le hablo. Le dije, pueden agarrar mi celular. Ya la dejó de seguir en Instagram. Ah, sí, ve. Ah. Cállate es ya, que no. Melissa. No. Es imposible así. No, pero es cierto, es es cierto. cierto. Pero Vale, como sí. así, hay que dejarlas de Terminando seguir y este ya no programita. darle Bueno, si like a Andreina me ninguna pide que le foto. molesta que la siga. Andreina, sabe que yo he conversado estos temas con Andreina, pero Andreina es tan madura en Tan- ese sentido que que no ella no se- se lo va a decir. Ella no se lo va a decir. Te dije la verdad. ¿Cuál es la verdad? La del Gru. La verdad es que te hubieras quedado con Gris. ¿Por qué? Porque ella te gusta más. ¿Sabes tú crees? Sí. ¿Y sabes qué te inclinó hacia Andreina? ¿Qué me inclinó? Los votos. La final. Más votadas desde el primer día, ¿me entiendes? No sé. Puede que sí, puede que no. Pero viejas están desde el principio como para... Ve, no sabía. No, nada. Pero no Ni eras siquiera- de yo las no era más la pri- votadas no al era la principio, no, ¿ok? Y ya estabas, creo, conociéndote con Miguel, ¿me entiendes? O sea, diferente fuera que sepamos que faltan 3 semanas para que termine el proyecto y mágicamente Miguel diga, Andreina, eres el amor de mi vida. Lo único que yo sé es que hay muchas como cosas que- que ustedes no saben. Muy bien, esto ha sido el principio de las molestias de parte de Miguel y Andreina por precisamente un comentario, puede decirse, no sé si fuera del lugar, que tuvo que envolver a Gris, que anda en su propia historia y muy contenta. Ricardo, ¿de dónde sale esta idea tuya
Y también comentaste, Meli, ciertas cositas referente a este tema. Andaban como los dos insañeritos hablando de a lo mejor la razón de por qué Miguel y Andreina estaban juntos. Pero en realidad jamás me junté con Kim a hablar de este tema. Y me escuchó por otro lado. Casualidad, estoy nada más mencionando. Ajá, efectivamente. Pero ¿de dónde Kim me sale escuchó por esta otro idea? lado, yo escuché y quizás vi por otro lado. Así que dimos en la misma conclusión. En todo caso, creo que se ha hablado todos estos días. Ha sido incómodo. Sobre todas las cosas porque yo no quise ofender a Andreina, ¿me entiendes? La bala se la quería dar a Miguel, Pero no a decir, Andreina. que él realmente no quiere a Por Andreina, que decirlo en un realmente le tema, gusta a Gris, yo creo en que una hipérbole, puede ser una ofensa a Andreina, porque Andreina son sus sentimientos. Ahora, y yo decir ya le como pedí que la disculpas pareja a quiere a Andreina. otra, a mí sí me Le duele. pedí disculpas a Andreina, le dije que él no era la agresión contra ella en lo absoluto. Pero sí lo es. Bueno, ella lo tomó maduramente, me dijo que sí, que aceptaba mis disculpas, pero que tomaría su distancia. Lo respeto totalmente. Pero un día no me gustó mucho la actitud de Miguel al acercarse así a frentear de esa manera. Eso sí estuvo, creo que de más. Ay, Del perdón, resto, su perdón. inconformidad, yo creo que estuvo bien, que me lo diga, que pelee, que me diga lo que sea, pero eso creo que estuvo fuera de lugar. Andreina, para ti, independientemente de las palabras de Ricardo que dice que no, el ataque no es para ti, podría también sentirse que sí. Bueno, Vanessa, cuando él se acercó, yo le dije en su momento que sí me afectaba porque no ha sido una, sino dos, tres, han sido reiteradas veces que él sigue con el mismo tema. Cuando yo respetuosamente me acerqué y le dije, ¿sabes qué? Está bien tu opinión, es tu forma de pensar, no te puedo cambiar, pero deja de decirlo porque me está afectando, porque ya te estoy diciendo que mi decisión es estar feliz con Miguel, yo siento y sé que es real, porque no es solo aquí, sino también detrás, cuando las intenciones de preocuparse por del uno al otro. Entonces ya le estoy afirmando a él que lo que siento por Miguel, viceversa, entre Miguel y yo, es real, entonces ya debe de cortar el tema allí. Pero es como yo digo, el ser humano comete errores y está bien, pero si lo comete muchas veces ya es malicia, ya lo está haciendo reiteradas veces, entonces ya lo está haciendo con un punto, con un fin, que es indisponernos a los dos. Y yo veo ahorita a un Miguel muy triste, muy mal, y a mí eso me afecta, porque lo que le molesta a él también me va a molestar a mí, y lo que le hace sentir mal también me va a hacer sentir mal a mí. Y en su momento, cuando él se frenteó a él, yo no soy una persona de frentear a nadie ni de pararme, yo siempre me he mostrado súper tranquila, pero cuando se meten con alguien que yo quiero muchísimo, me van a conocer. Pero conmigo, que yo soy real, que yo soy sincera y que yo digo lo que pienso, pues entonces tiene que atenderse a las consecuencias, porque cada acción tiene su reacción. Ricardo, A ver. Ricardo, ¿por qué? Gracias. ¿Qué pasa con Miguel que no le puedes ni pedir disculpas y tampoco A ver, soltarlo? en primer lugar, ok, Andreina, yo acepto tu comentario con toda educación. Le gustó. Pero yo pienso que no hay que Miguel. victimizarse tampoco. Miguel. Porque ¿Estás diciendo víctima, Andreina? no hay que lo está victimizando a Miguel. Ah, ok. Miguel. O sea, Miguel. yo le he dicho obviamente cosas porque él también me ha dicho cosas y reiteradas veces que no son ciertas. Entonces, tampoco hay que victimizarse. Se da y se recibe de ambas partes. Así que aquí ninguno es culpable o víctima, no. Ambos hemos peleado, porque para pelear se necesitan dos. Así que ese papel de víctima no acepto. Yo no hago las paces por Miguel porque no me gustó para nada su actitud y me dice todavía que yo afuera voy y le digo, no, mentira. Él es el que me abraza a mí. Entonces, fueron cosas que no tienen nada que ver. Nada La actitud de Miguel no me gustó. El frentearme de esa manera, estamos en televisión internacional. Estas cosas no pueden pasar. Yo le acepto que hasta que me insulte. Grítame, dime lo que quiera. Pero no que no se acerquen de esa manera tan agresiva físicamente, porque esto ya es Precisamente otra cosa. hablando de es eso, feo ya. el pleito que suscitó en uno de los shows, por favor, ponle play. Hemos tenido una conversación en la mañana donde Andreina se mostró bastante bajoneada, bastante triste, porque me decía que estaba harta de escuchar los comentarios de Ricardo, de que todos los días estuviese intentando hincar porque le hace sentir incómoda. Y te lo juro que creo que muchas parejas se van a sentir identificados con lo que voy a decir ahorita, que qué difícil es fluir con una persona cuando tienes a alguien al lado todo el tiempo tirando basura y basura y basura. Y pues yo te lo digo a ti, Ricardo, si te enseñaron educación en tu casa, aprendes a respetar y a no interrumpir a las personas. Y cuando incluso estamos en la casa que me mantengo callado, tirado en un sofá,
Austin tocó un tema de que estaba durmiendo en el hotel o algo así. ¿Y sabes qué le dice Ricardo, Vanessa? Ay, ¿y no duermes con la abejita? Y llega el amiguito que se pelea con él la carreta y le dice, ah, sí, no te hagas de ponerte la abejita entre las piernas. Entonces, a lo que yo voy, ¿hasta cuándo vamos a soportar esta falta de respeto en la casa? Porque a lo que voy, quieren hincarme. Hínquenme con algo de verdad de hombres de frente, pero si te vas a poner a decir esas estupideces, por lo menos ten respeto hacia una mujer y aprende a valorar, enfócate en algo que de verdad valga la pena aquí. Pórtate como un hombre. A ver, las cosas que he tenido que decirte te las dije en la cara. ¿Qué has dicho? Y ya te lo dije. ¿Qué has dicho? Ya te dije que a ti te encantan los votos. Y lamentablemente te lo tengo que repetir. ¿Quieres que te lo explique? Porque tú me lo has sacado aquí hoy. Yo no te lo saqué. Dijiste aquí que venías a cuidarla. Lo único que has Sí. hecho es faltar el respeto e incomodarla. ¿A ti? Aléjate, que yo no soy A el ti te lo licenciado dije. para que me estés acercando así, ¿oíste? A ti te lo dije. Aléjate. A ti. Y te lo digo de vuelta, pórtate como un hombre y respeta a las mujeres. Te encantan Le faltaste los respeto a la votos. piña. A ti Se lo te está lo faltando dije. a Andreina. No, no, no ¿A cuántas metas más? aquí. ¿Cuál es ¿A tu cuántas excusa? más? No ¿A manipules cuántas a la más? gente. ¿A cuántas más? Es contra ¿A Miguel. cuántas más? Melfi, Pórtate como un contra hombre. Miguel, contra Miguel. Porque estás enamorada de mí. Contra Chicos, Miguel. ¿estás enamorada de mí o qué? Chicos, ¿Estás enamorada de mí? No, yo ya te lo he no dicho. se A ti falten te el encantan respeto. los votos. A ti te Eres encantan un los payaso. votos. Y te lo digo en la Me cara. alegro que hayan traído un Te payaso al poder del fascinan amor. los votos. A ti te Me fascinan fascina los porque aquí votos. todos queremos ganar. Y te lo digo. Por favor, Miguel, te puedo entender. Pero es que Vanessa, le hace un show aquí, salimos de cámara y viene. Miguel, perdón, no te lo cojas personal, sabes que tengo que hacer Vanessa, contenido. ese Brother, me ¿hasta acerca a cuándo mí. la payasada? Ese me Ya. acerca a mí y me abraza. Sé uno, O no se sea, doble cara, vamos. Él se me hipócrita, acerca a mí y me payaso. abraza. O sea, ¿de qué hablamos? Eso es Basta ya, hipocresía. Yo le dije Payaso. todo bien, Siéntese, por tranquilo, lo favor. que se dijo por el calor, todo bien. Puedo aceptar mis disculpas. Mira, te voy a decir algo, Ricardo. Yo no soy quien para juzgar a nadie. Acepto tus disculpas, pero no confío. No confío porque las palabras son solo palabras. ¿Qué crees que oculto o en qué miento o qué? Ahí te la dejo. Solo piénsalo. Y después que lo internalices, Es que si puedes decirlo, no lo voy a tomar, ¿eh? no, ya yo te dije lo que pensaba que tenías que tener un consejo. ¿Qué tal? Ay, no. No digas nada. Inhala, exhala. No digas nada. Que no quiero que me vean así. Por Dios, que nadie me vea Ese es el así. menor de tus problemas. Ese es el menor de tus Pero problemas. por lo menos aquí no quiero que me vean así y todo. Muy bien, quiero empezar recordando que ese momento del pleito pues hizo que tengan una tarjeta amarilla tanto Ricardo como Miguel. Es simplemente porque no se puede llegar a ese punto. Es que no se está discutiendo las razones, se está discutiendo el momento, los modos de resolver la situación y es por eso que tengo que dejarlo muy claro el por qué se dio una tarjeta amarilla. Ahora, a ambos, claro está. Quiero retomar porque no sé si han podido llegar a una conclusión. Miguel, no sé si has podido platicar de otra forma, otro modo. ¿Qué sigues pensando al respecto? Y si la molestia continúa. A ver, no me gusta hablar mucho del tema porque desde un principio cuando traté de expresar lo que yo pensaba o por qué pensaba que estaba erróneo todo lo que estaban haciendo, se lo tomaron a broma, hasta me dieron un trofeo del ofendido por defender el respeto hacia mi pareja. Entonces, ¿qué te digo, Vanessa? Después de esa situación fuera del programa, sí he tenido intercambios de palabras con Ricardo, no de manera ofensiva ni de pelea, sino, por ejemplo, él dejó el premio ayer dentro del show, se lo entregué de manera respetuosa, es convivencia nada más. Pero, a ver, respondiendo a todos los temas que hablaron, porque fueron bastante y espero tener el tiempo para expresar cada uno de ellos. Uno, Ricardo decía que le pareció una falta de respeto y muy mal la manera en la que yo actué o la manera en la que yo reaccioné a lo que venía pasando. Ayer lo pregunté de vuelta, todos mis compañeros están de testigo, de que Ricardo lleva toda la semana, desde el lunes, tratando de molestarme, tratando de sacarme de quicio. Yo sí vine aquí a ser real, yo estoy aquí discutiendo los temas que me molesten. Cuando me peleo con Andreina, ustedes ven la rabia que tenemos. Fuera del reality nos peleamos
Tenemos problemas que, hey, nos queremos matar, pero es como yo soy. Yo no vengo aquí a planear una pelea con alguien, y te lo digo, o sea, si tú quieres pelearte con alguien, peleate con quien tú quieras más. Pero si me vas a buscar a mí, me vas a encontrar, y en serio te vas a encontrar con alguien que va a ser grosero, y va a ser un cabrón, y me disculpas, pero es como yo soy cuando me sacan de quicio. Así que simplemente, si no quieres que me comporte así, y que no pase lo que pasó ayer, que es lo que te ha pasado reiteradamente, que cuando buscas a alguien y lo molestas y se defiende contigo, quedas tú triste, haciéndote lo que le querías decir a Andreina, la víctima te has hecho tú toda la semana. Todas las semanas que has estado aquí, te has hecho la víctima. Molestas y molestas y molestas desde el lunes a miércoles o jueves o hasta viernes tal vez, si tiene buen humor el viernes. Y cuando llega el sábado y domingo, que es pregala y gala, que sabe que lo pueden eliminar o que sabe que se van a ir contra él, ay, perdón, me siento mal, no, yo no quise hacer esto, voy a llorar, me siento la víctima, no voten por mí. Entonces ya, hermano, última vez que te lo digo, y es más, si quieres molestarme esta semana que viene, si estás aquí, hazlo. Que sea de Pero jueves a ¿sabes sábado. qué? No te voy a prestar atención, te voy a ignorar, tu contenido búscalo en otro lado. Ya, molesta para que aguantes cuando te molestan a ti. Si vas a molestar y después no vas a aguantar, no molestes a nadie, quédate quieto. Es todo lo que te voy a decir. Y ahí ¿Terminaste? termino. Qué bueno. ¿Algo más? No. Ahí terminé, ya, puedes hablar. Qué bueno. Ahora Ricardo. me toca a mí. En primer lugar, se está tergiversando las cosas y está manipulando la mente de las personas para que crean que yo le estoy faltando el respeto a Andreina, cosa que yo aclaré aquí, que no fue mi intención. Y en ningún momento quise referirme mal o faltar el respeto a ninguna mujer. Yo le quise dar el golpe, sí, el golpe. Porque hay que ser varón y aceptar. Sí, le quise ofender a Miguel. Ojo, Pero me ofendes no a mí Andreina, también. Pero me ofendes ¿ok? a mí también porque es mi relación, Y ¿me si entiendes? él está diciendo de que él dice cosas verdaderas, que viene a ser real y todo, él dice cosas falsas de mí. ¿Por qué dice él cosas falsas y él sí se puede victimizar y se puede enojar? Yo no me enojo ni reacciono como un animal a buscar pelea. Y segunda, yo no estoy ofendiendo a la Andreina como para que él venga a justificarse de esa manera por su rabia interna. Y ojo, él dice, claro que quiero ganar. Si te lo comunico Disculpa, porque sí me yo estás quiero- ofendiendo. yo estoy hablando, Espérate, silencio, deja por que te favor. comunique porque me Andrés, estás Miguel, ofendiendo. por Estoy favor, hablando, también. silencio, por favor. Miguel, Andrés. Entonces, a ver, me él importa dice, yo escuchar lo quiero que diga, ganar, yo estoy lo hablando en siento. silencio. No me Él dice, interesa. yo quiero ganar. Disculpa, yo también quiero triunfar, yo también quiero brillar. Dices que vengo por los seguidores, también vengo por los seguidores. Vengo porque es un reality internacional también. Yo vengo a encontrar el amor, vengo a disfrutar, a divertirme, a hacer todo. También, brother. Así que no me vengas aquí que eres el único que quiere superarse. Yo también vengo a superarme. Así que caes en tus propias palabras. Por favor. Y otra cosa. Dilo sin dudar. Miguel, no te victimices, porque tú sabes que eres malcriado, tú eres resabiado, eres atrevido, eres burlón. Y ante la gente quieres quedar como el santo. No eres un santo. Yo no soy un santo. Yo sí digo las cosas y a veces hiero. Y tengo los pantalones de decir, caigo mal a la gente por ser como soy. Demasiado frontal y a veces muy hiriente. Pero tampoco voy a aceptar que una persona se ponga una máscara de bondad para quedar bien. Y me hace quedar mal a mí como el malo. No es así tampoco. Damos y recibimos. Tú me das, tú recibes. Yo te doy, yo recibo. ¿Ok? Es así de simple. Miguel, ¿querías decir algo antes de Eso de continuar? dar y recibir estuvo raro. Bueno, que aprovechando lo que Sebastián está poniendo el tema, el de dar y recibir, a eso es a lo que voy. Si vas a dar, ten los para recibir. Cuando recibes, no te pongas a llorar y Ay, hacerte la me víctima. olvidé. Y a lo que voy, Vanessa, Me olvidé ya de- terminaste, brother, ¿hasta cuándo? Me había Cálmate. olvidado, es que hablas A tanto lo que voy. ni siquiera uno encuentra la forma Vane. de explicar cada tema. Vane. A ver. Vane, yo no me hago la víctima. Yo lo que estoy diciendo simplemente es, y lo he demostrado toda la semana, cuando me ha molestado solo a mí, cualquier cantidad de estupideces dijo y yo le respondí a él. Se lo dije el primer día que llevo aquí. Y lo voy a mencionar porque lo mencionaste ayer y es la verdad y no tengo miedo de decirlo. ¿Tú pensaste que me iba a dar miedo decir eso? No, no me da miedo. Cuando él llegó aquí, yo se lo dije fuera de cámaras después del primer día. Le dije, métete conmigo si tú quieres, no tengo problema. Pero Andreina, no la toques ni te metas Sí, con ella porque contigo ha cállate que sido, estoy hablando. brother. Cállate que estoy hablando. Contigo ha sido. Salió del reality ese día llorando, molesta por todo lo que él estaba haciendo y A dije, ver, no te metas con Andreina porque la estás lastimando y la estás haciendo sentir mal. Le Si te diste metes el con truco. ella, me vas a conocer como yo realmente soy. La sinceridad sin empatía es crueldad. Entonces estás excediendo los límites de la crueldad. Me da pena que lo ataquen de la manera en que lo hacen y eso es lo único que yo he expresado, que no siento que sea justo. Perdón si hice algo que te molestó. Jamás he hecho algo con las malas intenciones para lastimarte. Vamos a comenzar la votación.
personal. Desde este día, el día en que me hizo esa jugada por figuretear, me hizo ganar el odio de muchas chicas. Vamos a ver los votos. Como ya sabes, tendrás en estos 2 sobres la oportunidad de decidir el destino dentro de la Casa del Poder del Amor. Ustedes han sido muy expresivos de lo que han sentido. Yo quiero también tantear un poco lo que piensa la casa, que han sido obviamente Ya, Ricardo, no te testigos de todo lo que ha pasado, se han dicho y cada quien lo ve de una manera diferente. Sebastián. Mira, yo en algún momento tuve una situación parecida. Yo creo que Andrés me entiende perfectamente con respecto a esto. Y algo que sí debe primar es no exceder los límites. Igual para Miguel se lo digo, o sea, como parcero te lo digo, brother. Uno no debe excederse. Igual Ricardo. No sé exactamente cuál sea el papel que estés jugando como tal, pero sí debes de tener en cuenta que cuando tú estás atacando a una persona, ya que mencionas golpe, disparo y este tipo de cosas que quieres hincar en Miguel, Andreina es su pareja y obviamente va a entrar en defensa de está Miguel, bien. es normal. Se entiende, Entonces, se entiende, claro. cuando tú hieres a una persona y tiene a una persona que lo quiere, obviamente, pues la vas a herir también. Y más cuando estás opinando sobre su relación y de una manera tan despectiva y escueta, huevón, porque es que los únicos que saben acerca de su relación son ellos dos. Si se quieren, si no se quieren, si lo de los votos, ese tipo de cosas, tal cual lo dijo Miguel. Todos quieren ganar y está bien. Está bien, Y está claro. bien, pero acudo a las palabras de Mare que escuché esta semana, que es la sinceridad sin empatía es crueldad. Entonces estás excediendo los límites de la crueldad. Jessica, tú también has visto esta situación de un punto de afuera que puedas a lo mejor aportar algo. Bueno, sí, Vanessa, igual y como lo vengo diciendo toda la semana, a mí me incomoda mucho este tipo de situaciones. Bueno, digo, yo creo que a todos nos hace sentir incómodos las peleas, los ataques, las agresiones, etcétera, etcétera. Yo no es que esté defendiendo a Ricardo, porque como le he dicho a mis compañeros, yo creo que él sí en cierto aspecto se ha buscado la agresión de todos y cada una de las personas que tiene conflicto en esta casa. Pero a mí, en lo particular, me da mucha pena su situación. Yo me siento muy mal de verlo a él en esa situación. Como me sentiría muy mal de ver a cualquier persona siendo atacada, pues, por todos, ¿no? Yo he hablado con algunos de mis compañeros y les he dicho que hay temas y hay comentarios que no se deben de hacer aquí adentro ni en ningún lugar, la verdad. Hay temas con los que yo no comparto, que se mencionen en forma de agresión, que yo respeto muchísimo. Entonces, pues eso es lo único que les he comentado a mis compañeros, es como es innecesaria tanta agresión, es innecesario el tumulto, es innecesaria las agresiones, es innecesario. Yo entiendo que Ricardo desde que llegó acá lo ha hecho todo mal y se lo ha buscado. O sea, no, es que de verdad, o sea, es una tras otra y tras otra. Él se ha puesto en esta situación y yo no es que no me pueda dar cuenta de eso ni lo estoy defendiendo, pero sí me da pena que lo ataquen de la manera en que lo hacen y eso es lo único que yo he expresado, que no siento que sea justo. Hay que recordar que estamos pues en un reality show donde la gente comenta, donde ustedes pueden comentar, donde están expuestos en muchas cosas, en situaciones personales, pero lo que no puede faltar es que se falten el respeto. Definitivamente, o sea, todos podemos opinar, siempre con respeto y sin hacer sentir mal a alguien. Entonces, al final del día yo espero que cada quien tenga claro su punto. Creo que quedó muy bien tu punto expresado, Miguel, también el de Andreina, de tu forma de sentir, y Ricardo, de cierta forma, el tuyo también. Pero ¿les parece si regresamos un poquito al amor, a los detalles? Vamos con Renier y Melissa y lo que ha pasado esta semana. Ponle play. Mira tu permiso. Pero hay que ver si ese permiso pasa. Hay que ver si ese permiso pasa, porque si no pasa. Tanto trabajo que hiciste
estás escribiendo? Hable. Bueno, primero se fue irse con ese grupito de amigos que tiene ya, a los cuales se les conoce como compañeros de... Y yo no sé, pero es que a mí esas amistades con Andrés casi no me gustan. Porque ¿cómo es posible? ¿Qué? Andrés es buen amigo. Sí, tan buen amigo que se lo llevó el viernes y lo apareció el... Pero eso también es una responsabilidad de jueves. Andrés a la final. Ay, vea, esta ya entró a defender al otro, no, ya. No que defender No, a él, ya. pero- ¿Qué? Me dijo que yo era muy tóxica. Yo, qué novedad. Dime algo que no sepa. Él me dejó de seguir y ya después yo lo dejé de seguir. Nos dejamos de seguir. Ridículo. Todavía no me ha bloqueado las historias. Yo sí me molesté al principio, pero después vi porque montaron fotos de que solamente estaban los chicos patinando, pero llegaron súper tarde. Y eso es pues con lo que yo no voy, pues como que, pues, como así, ellos sí pueden y nosotras no. Me puede decir, mi amor, ¿puedo ir con los chicos a patinar? Ok, sí, no hay problema. No me dijo, voy con los chicos. Bueno, ahí Y yo, bueno, ahí ya, acto de rebeldía, voy. Listo, yo por no armar problema y por no quedar tan tóxica, yo me cerré el hocico y dije, listo. Si comenzamos de abajo para arriba, sí fuiste el primero. Bueno, yo gané el patinaje. Pero bueno, ajá. Ese día fuimos al karting. Y a la pista de... Y después fuimos a la pista de hielo. Y después se estaban cayendo los Ok, manes. Después nos regresamos al hotel. Ajá. Ah, no sé, yo me regresé al hotel, no sé ustedes. Bueno, yo también. Todos regresamos juntos. Yo me fui contigo. Yo me fui contigo. El sábado me fui a gimnasio. Pero, socio, eso es lo que yo estaba peleando la anterior semana. Eso es exactamente lo mismo. De que porque no le contestás un mensaje, de que porque te salís, que porque... O sea, es como que, número uno, podés ser libre, pero que no confundan la libertad con el libertinaje, porque no estás saliendo para... O sea, si ella confía en vos y ya le demostraste y le dijiste, mira, sabes que yo quiero estar con vos y con nadie más, querés ser mi novia o todo lo que No, sea. es que Renier, tú no tienes que mostrar nada. A ver, pero ¿qué más seguridad te voy a dar yo a ti? Cuando te he demostrado que he estado ahí para ti, que tú has sido la única. Que siempre te he elegido a ti por encima de cualquier persona, que tú eres la persona que me interesa y te lo he demostrado con palabras y con acciones. Y entonces me vienes con eso ahora. Claro. Entonces ahora yo soy el culpable, ¿no? Entonces ahora yo soy la culpable. Ok, estoy hablando, creo que exageraste la situación. No había por qué haberlo llevado a ese punto cuando nos fuimos a acostar bien, cuando nos dormimos bien. Yo soy el malo de la película ahora, yo fui el culpable, yo estaba insinuando cosas que no son. Todo lo que tú me dijiste es cierto. ¿Quién está diciendo que eres el malo? Entonces, ¿por qué estás diciendo esas cosas? Simplemente eres una persona que Diciendo a veces no mide sus que sí que- acciones. Exacto, o sea, estoy cansada de pelear por lo mismo. Estoy cansada de pelear por lo mismo y estoy cansada de que siempre me digan que soy muy exagerada y algo que me choque, que me digan que soy muy exagerada. O sea, estás minimizando lo que yo siento, porque lo que para ti puede ser una bobada, para mí no. Obvio. Para mí puede ser importante y a mí sí me puede doler. Quiero un abrazo como esa noche que lo cambió todo. El abrazo que lo empezó todo. Ese abrazo que lo empezó todo, eso es lo que quiero en estos momentos. Muy bien, esto ha sido un tema que hemos hablado bastante durante la semana. Al final del día es cómo están, cómo se encuentran. Siento que regresaron a eso que de momento los conectó, que eran las cosas sencillas como un abrazo. Voy a dejar que ella... No, yo quiero que él empiece. Por favor. No, por favor. Vamos a estar bien, te lo prometo, pero solamente empieza en estos momentos. Te lo pido. Le voy a enseñar aquí a todos lo que es el poder del amor. ¿Ok? Ok. El nuevo gurú del amor. Melissa Gates. Yo creo que hablamos del tema, lo conversamos, dialogamos y volvimos a lo que nos unió, ¿cierto? Un abrazo. Y pues ya, o sea, lo dejamos pasar, o sea, le expresé mis incomodidades, le dije lo que realmente me molestaba, o sea, el hecho no es que se vaya, sino que no diga, no avise o no. Pues es que, o sea, pues estás en una relación, por lo menos tienes que avisar hora de llegada y hora de salida. Es básico en una relación.
No. Es por seguridad. En su relación de ustedes. Bueno, en la relación de nosotros, para mí es muy importante avisar para dónde vas, qué vas a hacer y por lo menos mínimo a qué horas llegaste y cuando llegues avisar que llegaste bien. Foto. Y ya, pues porque es que, y no es por exagerar o por celos ni nada de eso, sino por temas de seguridad o porque a uno le importa cómo llegó la otra persona y que esté bien. Y es lindo escuchar a alguien siempre Ahora le importa importa. escuchar. Es lindo escuchar que se acuerdan de uno cuando llegan a la casa después de pasar la Ahora sí le Y importa su además a quien seguridad. no le gusta escuchar, hola mi amor, ya llegué, pues estoy bien, Claro, normal. se acuerda de ti. Video 360. Total, hola mi Chicos, amor, de ya verdad que llegué. ustedes es un poquito lo que está pidiendo y rápido lo llevan al extremo también. Es así que que no, bájenle ellas dos lo rayitas. dijeron así. de Bájenle que dos ¿por qué- rayitas. ¿Por qué no me llamó? ¿O por qué a esa hora? Renier. Aquí lo más lindo que todos estos hablan, pero en un momento en su vida han vivido eso. Donde no han mandado un mensaje a su mujer quizás cuando salgan y le están reclamando por eso. Entonces, ¿de qué se ríen? No sean hipócritas. Es verdad, es verdad. Muchas veces me ha pasado a mí. Eh, Comprendo totalmente a Renier. A mí en realidad lo que más me molestó, y sí, quizás me equivoqué, no le avisé, lo que sea, cuando me fui, cuando llegué, ya le comenté que simplemente salí y quería estar solo, despejar un poco. Pero la verdadera molestia en mí es la película que ella se metió en su cabeza. Eso va que no hay confianza al 100% sobre mí. Lo entiendo, quizás se presta para malos entendidos, el salir en una noche, estar por ahí regado. Y si uno no sabe dónde está, man. Pero lo que en realidad más me molestó a mí es la desconfianza y la manera entonces en la que ella me dice a mí las cosas. Y creo que estar así en este momento no es nada bueno porque ya el tiempo se está acabando. Al pedo. Y la verdad me gustaría cuando salgamos de aquí poder estar juntos. Por eso yo escribí algo y lo preparé bien escrito y me gustaría leérselo ahora mismo. Claro que sí. En estos momentos porque ya no puedo más con esto. Ok. O nos arreglamos o nos desarreglamos. Either way, esa suena bien. Nos desarreglamos, nos hablamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos. Ahí va. mamá. Ay, la Ay, perdió. no lo trajo. Ay, no. Aquí está. ¿Tú te imaginas? ¡Ay! Lo trae. Pido seriedad porque esto es algo serio, por favor. Sí, claro que Vale. sí. Respeten, silencio Respeto se y te déjenlo respeta. terminar. Mira, la carta dura 1 minuto y 12 segundos. De seriedad. Ok. Mucho cronometrar. Quizás, tal vez este no sea el momento para decirte estas palabras de amor, pero no aguanto más esta tensión y malestar entre nosotros. Juntos siempre hemos superado cualquier tipo de obstáculo o problema que se haya presentado en nuestro camino. Hemos sido capaces de hacer frente a cualquier adversidad y hemos vencido muchas tempestades. Caminar a tu lado me ha convertido en una persona mucho más fuerte, segura y decidida. Es por eso que estoy tan orgulloso de nuestra relación. Sin embargo, a pesar de las pequeñas discusiones que hemos tenido en estos últimos días, no paro de pensar en ti, ni en cómo somos cuando estamos bien. Extraño eso. Sé que tengo muchos defectos y que a veces el orgullo me gana, pero también sé que lo que siento por ti es muchísimo más fuerte que mi cabezonería. Cabezones. ¡Oh! Por eso, a través de estas líneas, quiero pedirte perdón por dejarme llevar por la irracionalidad. Perdón si hice algo que te molestó. Jamás he hecho algo con las malas intenciones para lastimarte. Perdóname si alguna vez te he herido. Hacerte daño sería la última cosa que haría en este mundo. Poco a poco fuiste enseñándome en qué consiste la verdadera felicidad. Fuiste demostrándome que el amor no tiene por qué doler, porque cuando dos personas se quieren de verdad, juntas son capaces de alcanzar el mismísimo cielo con sus manos. Después de todo, lo único que deseo es ser feliz contigo, porque te quiero con la vida y eso debería ser más que suficiente. No habrá un feliz para siempre en el presente, o quizás en un futuro, si no es contigo. 1 minuto y medio duró. ¿Quieres casarte No voy a llorar, Renier, te odio. Renier, el poeta izquierdo. Nuestro maquillaje Me estúpido. hizo llorar. Ay, sí. Vanessa, ¿te dio alergia? ¿Qué te pasa, Ah, tengo algo en el ojo. Alergia, alergia. Renier Neruda. Ey, yo creo que es un momento para que ustedes cambien los colores de las pulseras, por favor. De verdad quiero estar bien contigo y todos los problemas que tengamos poder solucionarlo de la mejor manera posible. Pero bajar un poquito de tu toxicidad.
Eso sí, jamás. Te acepté y siempre te he querido tal y como eres. Cállate, bésame. Pero solo te pido que confíes en mí, por favor. Sí. Y levanta las nalgas. Ahí regresaron los besos de Renier y Melissa. Y levanta las nalgas, Me la puedo quedar. Estúpido mi tacón, idiota. Bueno, Al final de esto se trata el poder del amor, ¿no? Sí, De- definitivamente. Muy bien, Renier, muy bien. No, o sea, si tú de verdad Obvio, más hombres como tú, Renier, la verdad. Una carta lejos del orgullo, de reconocer esas cosas que los unió desde el principio. Si y de obviamente verdad tú quieres una persona, a pesar de todos los obstáculos que se presenten, de todos los problemas que tengas, pues vas a luchar por esa persona. No somos perfectos, cometemos errores, pero al final del día, el poder arreglar las cosas es una manera de demostrar amor, de quererse, de estar juntos. Si de verdad dos personas quieren estar juntos, siempre van a estar juntos. Lo dijiste mejor que nadie. Como saben, chicos, ustedes tienen una oportunidad de blindar a una persona de cada casa, chicas a un chico, chicos a una chica, así que vamos a comenzar recordando que Andreina, Miguel y Sebastián no están para ser blindados. Muy bien. Empiezo con Kim. Blindo a Edgar. ¡Tiembla, piña! ¿Por qué no blindó a Ricardo? ¡Nada que ver! Jessica. Por última vez. Ay, no es cierto. A mi pana Rabbit. Melissa. Al chiquito. Chiquito. Ah, Renier. Gris. A Sergio. A Sergio, pele. ¿Por qué? Gillian. Austin. Claudia. Chocolate. Rico estaría que blinde a Edgar y lo voy a hacer. Estúpida, mi Ricardo. Mariela. Alejandro. Andreina. A Austin. Mare, tienes el desempate entre Edgar y Austin. Ponen una complicadísima. ¡Mira! ¡Qué bello! Esto está muy complicado, amigos. Quisiera votar por los dos. Tengo que elegir a quién grabar. Tiembla. Aquí vamos a saber el favorito. Sí, exactamente. Vamos a saber el Fue ahí favorito. cuando más pude sentir el verdadero terror. Edgar. Tocó. Muy bien, Edgar, eres el blindado de esta semana. Ahora, chicos, es el turno de ustedes para Austin, blindar te quiero. a una chica y comienzo con Miguel. Por Melissa, para llevar la contraria a Andreina, por Melissa. Austin. Gillian. Gracias. Andrés. Con intención de amistad por Mare. Edgar. Ok, déjame sacar una tarjeta. La tarjeta dice... ¿Con intención de qué? No, la tarjeta dice por última vez, pero abajo dice unas letras pequeñas que dicen era en esa gala. Oh, en sí, esa, sí. ya esta se renueva. Lee, sí. Es nueva. A Claudia. Ok. Y es la última versión. Y es la última. Te aseguro que no. Renier. A mi tóxica, Melissa. Ah, tóxica. Alejandro. Penúltima es a Mariela. A mi tóxico. Faltan dos más. Vámonos, no es cierto. La Por eso, última no por se eso. va. Antepenúltima vez. La toxiquiña. Muy bien. Fred. A mi pana Rabbit, Jessica. Besito. Sergio. A mi enamorada, Gris. Y volvimos con esta gente loca.
Creía que funcionaba. Ricardo, A Mare. hay un empate. Muy bien, va a haber una segunda ronda de votos. Bien, listo, todo bien. Todo bien. Solo por Melissa y Mare. Muy bien, comenzando con Miguel. Melissa. Melissa. Austin. Mare. Andrés. Mare. Edgar. Le devuelvo el voto a Mare. Ah, solo por eso. Ay, ya todo el mundo no se puede decir nada, se puede decir nada. Renier. Melissa. Alejandro. Mare. 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 Fred. Mare. Qué feo, Fred. Qué feo. O sea. Que no es celoso. Sergio. Mare. Ricardo. Mare. La blindada esta semana es Mare, así que les recuerdo que no pueden votar ni por Andreina, ni por Mare, ni por Edgar, Envidiosos. ni por Miguel, ni por Sebastián. la semana pasada. Muy bien, dicho esto, vamos a comenzar la votación. Y comenzamos con Kim. Voto por Ricardo porque solo he venido a formar conflictos entre parejas. Miguel. Ojalá no se fuera nadie, pero bueno. Jessica. Austin. Melissa. Andrés. Gris. Edgar. Jillian. Renier. ¿Qué haces? Renier, ¿por qué hace esto? Nada que ver. Pero estaba... Literal, nada que ver. Claudia. Alejandro. Mariela. Mi voto de hoy es por Fred.
simplemente le devuelvo el voto de la semana pasada. Es que esto es muy difícil. Nada, perso. Fred. Andreina. Sergio. Mari. Ricardo. Porque desde este día, el día en que me hizo esa jugada por figuretear, me hizo ganar el odio de muchas chicas. Muy bien, ya los votos están completados, así que le voy a pedir a Hussein. Muy bien, vamos a ver los votos y vamos a comenzar. El primer voto es para Claudia. El segundo voto es para Ricardo. La carita. La carita. El siguiente voto es para Kim. El siguiente voto es para Fred. Con doble. Ay, no, solo por eso no es para Qué ese feo, Mare. El siguiente voto es para Kim. El siguiente voto es para Ricardo. El siguiente voto es para Kim. El siguiente voto es para Andrés. Mare. El siguiente voto es para Kim. El siguiente voto es para Ricardo. El siguiente voto es para Kim. Pero eso no es mío. No. El siguiente voto es para Andrés. Mare. Mare y Mariela. El siguiente voto es para Ricardo.
El siguiente voto es para Kim. El siguiente voto es para Ricardo. El siguiente voto es para Kim. El siguiente voto es para Ricardo. Y el último voto es para Kim. Eso quiere decir que Ricardo y Kim son los nominados esta noche. Le pido por favor a Andreina, a Miguel que pasen conmigo al frente, a Ricardo y a Kim al frente de sus casas. Muy bien, chicos. Nuevamente se encuentran aquí como los favoritos de la semana. Muy combinaditos en esta ocasión. Kim, Ricardo, pues obviamente están en la línea de nominación. Quiero preguntarles siempre a ustedes cómo se sienten. Miguel, de tener a Ricardo al frente. Ay, pues, ¿qué te digo? Yo nunca le quiero desear en realidad el mal a nadie. Pero... No, mentira, en realidad lo que tenía que decirle a Ricardo se lo dije. Ya, lo que sea que quede como decisión de él, de su actuar aquí dentro de la casa, si se queda o si decide irse, ya queda en él. Te aconsejé hace un par de días o semanas, te dije lo que pensaba de la situación. Pienso lo mismo hoy en día. Si te quedas, enfócate en algo positivo, enfócate en hacer amistades. Y de Kim lo mismo, o sea, sabía que te estabas abriendo. Nada, si de verdad has encontrado amistades sinceras aquí, enfócate en hacer crecer esas amistades y que te diviertes en lo que nos queda aquí porque nos queda muy poco tiempo. Andreina. Bueno, así mismo ya lo que le tenía que decir a Ricardo se lo dije. Como le dije en su momento, yo no guardo ningún rencor. Yo acepté sus disculpas. Lo que sí sería como un consejo es que, como él una vez dijo, hay que hacer el trabajo sucio, que no se aferre a un personaje y que comience a enfocarse a ser feliz, porque sé que tiene un corazón donde quiere enamorarse, entonces si se queda, que se enfoque en eso, en enamorarse, en buscar la felicidad, en conocer a alguien. Y también el amor no solo es una pareja, sino en amistades. Y a Kim también es una chica súper risueña, espero que si se queda también conozca amistades o el amor. Muy bien, quiero recordarles también que a raíz de que el gong sonó, las reglas obviamente también cambiaron. La persona que le toque el sobre de irse tendrá la oportunidad de decidir si se quiere quedar o se quiere ir a su país. Si decide irse a su país, les tengo que recordar que sí, el día de, obviamente, la gala final se le llamará para que a través de una videollamada pueda dar su voto para la pareja o las personas que quieren, obviamente, que ganen el reality. Eso queda en sus manos al final del día. Muy bien, como saben, hay que ver los votos del público para saber en qué posición y qué casa es la que queda blindada. Así que vamos a comenzar, así que todos hacia la pantalla, por favor. Décimo lugar, Alejandro, 38.113 votos. Mariela, en noveno lugar, con 39.294 votos. Claudia, en octavo lugar, con 45.297 votos. Mare, en séptimo lugar, con 79.765 votos. Andrés, en sexto lugar, con 89.109 votos.
Ahora vamos a ver las 5 últimas posiciones o primeras posiciones en esta ocasión. En quinto lugar, Sebastián, con 111.193 votos. Chimba. Cuarto lugar, Shirley, con 198.828 votos. En tercer lugar, Austin, con 221.039 votos. El primero y segundo lugar, y así vamos a saber qué casa queda blindada y quién tendrá que dejarlas al destino, a la suerte, la decisión de quedarse sin ningún privilegio o irse a su casa, lo que decida. Además hay que recordar que el ganador recibirá $2,000 y también recordar que Gris y Sergio son los ganadores del viaje por votación de ustedes. La persona en primer lugar tiene 434.852 votos. Y esa persona es Andreina. Miguel con 358.813 votos. Muy bien. Felicidades, Andreina. Aquí se puede volver a tu lugar. Bueno, ya rapidito, siempre yo digo unas palabritas. Muchísimas gracias por el apoyo. Para mí es algo súper lindo estar aquí en este punto del programa. Gracias por apoyarme, por conectarse con mi ser. Los amo. Gracias por su lealtad. Son lo más bonito, el mejor regalo que tengo. Se me adelantó la Navidad con ellos. Los quiero muy mucho. lindos. Bueno, pueden volver a sus lugares, por favor. Ricardo, por favor, pasa por aquí. Y le quiero pedir a Hussein. Chicos, me abandonaron. Hussein, que me traiga los sobres. Como ya sabes, tendrás en estos 2 sobres la oportunidad de decidir el destino dentro de la Casa del Poder del Amor. Sí. Si sales que te quedas, pues obviamente te quedas. Pero si te vas o sale esa opción, vas a tener la oportunidad de decidir si te quedas las 2 semanas restantes o te vas a Ecuador. Esa es tu decisión. Así que, ¿listo para jugar? Siempre listo. Muy bien. ¿Puedo ver los sobres? ¿Qué? ¿Puedo tocarlos? Toca. Muy bien. Ricardo ha elegido, como saben, voy a leer el sobre que me tocó a mí y lo contrario tendrá Ricardo. Ricardo, ¿has pensado qué quieres hacer si te toca irte? Pues es prematuro aún, pero no le quisiera dar el gusto a ciertas personas que no me quieren ver aquí. Y muchos quizás que se alegran por mi posible eliminación. Nosotros no votamos. Yo perdono, pero no olvido. Muy bien. En mis manos tengo lo contrario a lo que le tocó a Ricardo. Y mi sobre dice: en mis manos dice
Felicidades continuas. Eso quiere decir que tu sobre dice que desafortunadamente te vas. Muy bien. ¿Puedes abrir tu sobre y demostrarlo lo que te salió? Por favor. Muy bien. Como sabes, esta decisión está en tus manos. Tendrás la oportunidad o de quedarte y no tener o disfrutar de los privilegios, o irte a tu país y a través de una conexión dar el voto para obviamente la gala final y votar por un chico y una chica que crees merecedor de reality. La decisión está en tus manos, Ricardo. ¿Qué será? ¿Te quedas? ¿Es necesario decirlo ahora o mismo? te vas? Sí. Muy bien. Chicos, la decisión es de él. Y es tan sencillo como te quedas o te vas. ¿Puedo decir algo antes? Claro. Tuve mucho cuidado como para no pasarme o quizás buscar caerles bien. Desafortunadamente, la mayoría no vio eso. Quizás algunos sí, quien me llevó a tratar más. En todo caso, yo acepto su decisión. Y es normal, esto en mí. Pero falta poco. Y sería algo tonto de mi parte irme y darle el gusto a las personas que me quieren ver fuera. También los seguidores. Yo me quedo hasta el final. Muy bien, Ricardo. Puedes regresar a tu lugar. Como saben, Ricardo decidió quedarse dentro de la Casa del Poder del Amor, pero lamentablemente pierde todos sus privilegios. Una nueva semana comienza, así que no se lo pierdan. Los espero. Soy Vanessa Claudia. Buenas noches. Celi Mille. Oh my God. Se ve interesante. Quiero mejorar la relación porque no me puedo quedar con eso ahí atorado. Entonces yo soy la mala. Melissa siempre habla de mí, ¿no? ¿Cuándo más o menos se va a cansar? Porque la verdad que no entiendo. Yo nunca hablo de ella y tiene que estar hable y hable y hable. Cuando están con los amigos se hacen ver como, ay, sí, yo soy el macho alfa, lomo plateado. Y cuando están con uno son, ay, sí, bésame. Para mí, te soy sincero, te soy honesto, yo veo en tus ojos y en tu expresión de que a ti no te interesa tanto. Novio de Kim. Te vas a casar, tú eres tu propio líder. Juro respetarte, cuidarte, amarte, hasta que la muerte nos separe. Yo los declaro marido y mujer. Qué linda estoy, ¿no? Para casarme conmigo. Si no llego así a mi matrimonio algún día, no quiero casarme. Señora, usted la molesta. Y él es mi pareja. Pero Él usted causó la molesta. molestia. Pero usted la molesta. No me abras los ojos así, toxiquita. Háblame natural. Yo me doy cuenta de que esto no da, ¿me entiendes? Ni para ti ni para mí. Que tú quitas la cara cuando Jillian y Austin se besan. Quiero que
estoy seguro que sintió que mis disculpas no eran sinceras. Pero, ¿qué más puedo hacer que pedirle nuevamente disculpas? Él no vio que fuera tampoco tan grave el problema, porque solo fue un chiste. Vos no determinás cuál es el nivel del problema, lo determinamos él y yo, no vos. No te voy a decir no voy a volver a pelear con Miguel porque eso es algo improbable, es algo que nadie lo puede saber.